La definición más aceptada en los libros de derecho suele ser esta: acción u omisión típica, antijurídica y culpable. ¿Qué significa esto? Bien, ahora lo vamos a tener que ver, porque si no, no va a quedar muy claro. Si repiten esto como loro, si estudian de memoria, no sirve de mucho. Tienen que entender que es cada componente también para definirlo y distinguirlo del otro. Eh, Acá la fórmula de la definición del delito nos da el parámetro, qué es delito y qué no. Digamos, hay cosas que van a ser delito y cosas que no. No hay un gris, no hay cosas que podamos estirar. En el derecho penal no existe esa posibilidad. O sea, algo o es delito o no lo es. No podemos agarrar algo parecido y decir es parecido a este delito. ¿Sí? ¿Me explico? No se permite en el derecho penal lo que se llama analogía. ¿Sí? La analogía o utilizar algo parecido como si fuera lo mismo no está permitido. Sí, la analogía no va, ¿ok? Esto tiene que ver con que para que algo sea considerado un delito, ¿qué tiene que haber primero para que algo sea un delito? Y alguien que lo haga. O una acción. Sí, alguien que haga algo, ok, pero para que sea eso algo que hizo ese alguien sea un delito, que vamos a necesitar que para que sea esa acción. Exacto, va a tener que haber una ley. Sí, una ley previa, ¿ok? No podemos cometer delitos de leyes o sea, infringir leyes que todavía no existen, ¿me explico? Sí, así como habíamos hablado en la Constitución Nacional, que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni lo que la ley no prohíbe, ni dejar de hacer lo que la ley no prohíbe, es exactamente ese principio de legalidad, de que tiene que haber una ley previa para que exista la sanción penal. ¿Sí? En nuestra ley, en nuestro Código Penal, ¿sí? Tenemos una fórmula muy particular que, de tiempo verbal, ¿sí? Que es como un potencial. O sea, el Código Penal no nos prohíbe las acciones que describe ahí. Si no nos dice está prohibido matar, por ejemplo, o está prohibido robar o no robar. ¿Saben cómo nos dice la ley o cómo describe la ley estos delitos? No mataráis. No mataráis. No, tampoco dice no mataráis. ¿Qué fórmula que utiliza la ley penal nuestra para describir estas acciones, estos delitos? Puede ser quizás que está yendo en contra o limitando los derechos de otra persona. No. No. Me refiero más que nada a la estructura gramatical, la semántica, cómo está redactado. Y en cometa, ¿no es? Algo parecido, algo parecido. Algo parecido. Vamos a tomar un ejemplo. ¿Qué delito les gusta? Y asesinato para terminar el viernes de arriba. Bueno, asesinato, está bien. Pero asesinato en realidad está mal dicho. Para que les quede esto, Homicidio. asesinato, claro. Asesinato es un homicidio por codicia, por un precio remuneratorio. Un sicario comete un asesinato. Sí, me refiero, es un homicidio, pero un homicidio agravado por esa modalidad. El homicidio, que es el quitarle la vida a otro, nos describe de esta manera. Vamos al artículo 79 del Código Penal, que es donde está descrito, ¿sí? El homicidio, y la redacción es la siguiente, y van a ver la particularidad de cómo está redactado. ¿Sí? Ahí está, espera que lo acomodamos un poquito. Al que matare a otro. ¿Sí? ¿Ok? Utiliza esta fórmula, ¿sí? Habla de esta manera la ley. De hecho, si vamos, por ejemplo, a otra figura, vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver el hurto. Y es el 162 y lo vamos a pegar acá. Fíjense, al que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble de otra persona ajena. Fíjense cómo utiliza este tiempo verbal para describir las acciones en la ley penal. ¿Me siguen? O sea, la ley penal no nos está prohibiendo, si basa del principio del libre albedrío del ser humano. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer lo que se nos canta, pero
lo que sí establece es una sanción para esta acción. O sea, no nos prohíbe, pero sí nos castiga si cometemos ese hecho. ¿Me explico? Ese es el principio general de cómo está redactada las figuras penales en nuestro Código Penal. Nuestro Código Penal está dividido en dos partes, que sería la generalidad especial, ¿sí? La parte general nos describe conceptos, ¿sí?, genéricos que se aplican a todos los delitos, y en la parte especial nos va a describir cada delito en particular, ¿sí? Si algo no está en el Código Penal, no es un delito, ¿bien? O no está, bueno, no es necesariamente el Código Penal, sino también en leyes que tienen normas penales, y ahora vamos a ver algo. Pero bueno, también tiene otra particularidad nuestro sistema, que es, bueno, ahora espera, vamos a avanzar con la definición, así vamos viendo esos temas, porque si no me voy a ir. Primera parte de la definición nos dice acción o omisión es un delito. ¿Sí? ¿Qué quiere decir el legislador, los doctrinarios cuando hablan de acción o omisión? ¿Mm? No sé, cuando yo abandono a alguien, por ejemplo, o algo así. ¿Se acuerdan cuando vimos acto jurídico y demás? ¿Se acuerdan de la diferencia entre un acto y un hecho? La verdad que no. No, bien, perfecto. Hay que estudiar entonces para el parcial, Sí, obviamente. contratos. Evidentemente estamos en bola hacia los gritos. Pero bueno, recuerden que cuando hablamos de acción hablamos de una actividad de que quién tiene que intervenir en una acción. El hombre, el ser humano. Y el hecho es Exactamente. algo que ocurre como, por ejemplo, un temporal. Muy bien. Es diferente el acto del hecho justamente por la intervención del hombre, del ser humano, ¿ok? El acto es humano siempre. O sea, cuando describimos los delitos, si hablamos de una acción, si hablamos de un hecho humano, es un acto, ¿ok? Y este acto tiene que ser de alguna manera voluntario, ¿bien? No puede ser un acto que no pase por nuestro sistema, digamos, nuestro cerebro, digamos, que sea algo, un acto reflejo, por ejemplo. Es un acto involuntario, una convulsión, por ejemplo, que no controlamos. Un acto de ese estilo, ¿bien? Que nosotros no controlemos, no sería un acto tal, ¿bien? No calificaría dentro de este acto. Tenemos que tener alguna intención de alguna voluntad de realizar algo, bien, cuando es de este acto en particular. Va a haber una voluntad del acto en sí, del acto por sí mismo. Y ahora vamos a ver una diferencia, porque ahora se deben estar preguntando quizás algo que no lo preguntan, pero deben estar pensando algunos. Pero ya vamos a llegar ahí, tranquilos. Bien, entonces puede ser un hecho cometido por acción o por omisión, si acá nos aclara por omisión, ¿sí? ¿Cómo podemos cometer algo por omisión? Por ejemplo, un homicidio, ¿cómo lo cometeríamos por omisión? Si yo veo que una persona está por ser aplastada por un container y no hago nada, y el container la aplasta. Podría ser, dependiendo qué tanta. ¿Por abandono? Por abandono puede ser, también, depende, ¿sí? O sea, depende cómo es la situación de abandono. Si usted lo deja a la deriva en una situación que evidentemente le va a ocasionar la muerte, también podría ser un hecho cometido mediante omisión. Pero bueno, podemos ver, o sea, podemos matar, por ejemplo, por no hacer algo. Por ejemplo, puede ser, acá como dijo el compañero, no ayudar, puede ser, dependiendo de la situación de garante nuestra, digamos, si está muriendo un desconocido que está ahí lejos y lo están por pisar y yo no hice nada y lo mató el que manejó mal o que maniobró mal el coso, bueno, qué sé yo, como que está bien, podría haberle avisado, pero no es que cometí yo el homicidio ahí. Ahora, si yo soy la única persona, estoy en posición de garante de la vida de esta persona, estamos en un barco, se cae una persona al lado mío, somos dos en el barco, son mi tripulación, yo soy el capitán del barco, soy la persona a cargo de la embarcación, del buque, y se me cae una persona y me pide ayuda y tengo el salvavidas en la mano o lo tengo ahí al lado y decido no tirarlo, decido no hacer nada y verlo morir ahogado, ahí estoy cometiendo, por ejemplo, un homicidio por omisión. ¿Sí? Omito hacer algo y eso le ocasiona la muerte. Se está atragantando con un pedazo de churrasco por una situación que yo estoy al lado de él, lo puedo ayudar a que expulse el bolo alimenticio que le está obstruyendo la respiración y decido verlo morir ante mis ojos. Eso sería, por ejemplo, un homicidio por omisión, ¿sí? Omito ayudarlo, ¿bien?
Y ahí no se puede alegar, digamos, algo como emoción violenta o que no pude reaccionar porque estaba en shock o algo así, no Bueno, es... una cosa es no poder reaccionar porque no está inhibido, o sea, queda paralizado, no se le ocurre qué hacer. En ese caso es una cuestión. Ahora vamos a ver y vamos a llegar a eso. Pero otra cosa es deliberadamente decidir no hacer. ¿Bien? Deliberadamente decidí quedarme, tiene que haber una cierta voluntad de mi accionar. Bien, deliberadamente decidí no ayudar y eso desencadenó en la muerte. ¿Ok? Ahí vamos a ver igual cómo funciona esto. Bien. ¿Hasta acá se entiende lo que es acción y lo que es omisión? Sí, profe. Sí. Perfecto, este es el primer paso. Acá si fuera una fórmula de programación, les podría decir que se tienen que ir cumpliendo cada una de estas premisas, ¿sí? En este mismo orden incluso, y se tienen que cumplir todas. Si alguna de estas premisas de la definición no se da, no hay delito, ¿sí? O sea, esto sería algo como cómo empezaría la fórmula de programación para decir esto que acabo de decir. Sí o no. O sea, sí pasa la primera condición. If, tirititititi, o sea, si acción, por ejemplo, o no sé, suceso, cosa, lo que sea, suceso igual acción. Bueno, me quedó horrible la letra. Coma, la primera solución, pasamos al siguiente if, digamos, y la otra sería, no es delito, ¿no? Y así vamos haciendo un if dentro de otro if, depende del lenguaje que utilizamos. Pero bueno, siguen hasta ahí el concepto de lo que hablo. Sí, profe. Pasa, y la criatura, Baldo, que se calle esa criatura, está molestando la clase. Es mi primito. Escúcheme, prima de Baldo, estamos en medio de una clase. Deje jorobá. La oficialidad no es una buena práctica, sí, ya lo sé, estoy tratando de armarlo, sí. También depende del lenguaje, algunos permiten el AND dentro del if, pero bueno, se tienen que dar todas, de todas maneras no importa el escalonado o el orden, sino que estén todas las condiciones, en definitiva, así que sería un if y un AND dentro del if, si es que lo permite el lenguaje. Pero bueno, para un abogado algo de programación, no me pregunte mucho más, no pretendo tampoco saber mucho más y tampoco también depende del lenguaje que utilicemos. Pero se entiende el concepto de esta fórmula de definitoria de qué es un delito y qué no. Bien, el siguiente paso, si es una acción lo que estamos tratando, bien, es que esta acción tiene que ser típica. Vamos a ir más abajo. Bueno, sí, vamos a ir más abajo. Así que muevan la pizarra un poquito más abajo, voy a seguir escribiendo acá. Participa más que Baldo, dice acá Lucero, muy bien. Esta es una acusación severa. No lo escuché participar a Lucero, profe. Bueno, se armó. Porque no estabas atento. Bien. Les decía, ¿qué estábamos hablando? Sí, típica, acción típica. ¿Qué sería típico? ¿Qué les parece? ¿Qué sería típico? ¿Se acuerdan? Cuando vimos contratos también vimos algo sobre los contratos que están enumerados y los contratos que no están enumerados, ¿dónde? Típico hacer referencia a algo de usos y costumbres. No. Bien. Que constituya el derecho, algo así. Que están previstos en la ley, que son un tipo penal, ¿sí? Están previstos en la ley, eso sería típico. En que están descritos Está en el código. Exacto, están en el código, en una ley penal especial, son típicos. ¿Sí? Bien. Dentro de lo típico, vamos a ver que hay dos cosas que tener en cuenta. Hay dos cuestiones dentro del tipo. Está el tipo objetivo, vamos a ver azul, objetivo y el tipo subjetivo. Son dos aspectos dentro del tipo, ¿sí? Que se tienen que dar para que la acción sea típica. Bien, o sea,
tenemos una acción y esta acción tiene que ser típica. ¿Me siguen? Entonces vamos a ver, por ejemplo, la figura que pusimos recién del hurto. Vamos a volver a poner acá, porque me estoy yendo muy abajo y si no, queda en cualquier lado. Bien, dentro de esta descripción, esto sería un tipo penal, porque es un artículo que describe un delito en el Código Penal, ¿ok? Que describe la figura de hurto simple. Bien, es un hurto que no está agravado, por eso se le llama simple, no porque es un hurto medio leve, no, bueno, es un hurto sin agravante sería. Bien, este hurto simple, ¿qué nos describe? ¿Qué hay que hacer para cometer el hurto? Bueno, de algunos chicos, Robar algo. robar algo, dice acá el compañero. ¿Quién piensa igual que él? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué dice el mismo texto que les acabo de pegar acá abajo? ¿Qué nos dice que hay que hacer? Apoderarse ilegítimamente de algo. Y tomar algo que no es tuyo, digamos. Y Tomar sin algo permiso. y sin permiso. Ok. Tomar algo. Bien, acá la palabra que usa el legislador, y esto es muy importante a la hora de definir si algo es un delito o no, es el verbo típico. ¿Qué verbo utiliza el legislador, el señor congresista, para definir esto? Apoderarse. Muy bien, hay que apoderarse. ¿Sí? ¿Cómo podemos definir apoderarse? Porque ahí hay otro tema de acá de interpretación, que para eso están los jueces, que tienen que interpretar y aplicar la ley, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hablamos de la función del Poder Judicial? Es interpretar y aplicar el derecho. El legislador no nos define exactamente qué es apoderar, pero bueno, si ustedes lo tuvieran que definir, ¿qué sería apoderarse de algo? Tomarlo por completo. Tomar algo a la fuerza. Tomar algo a la fuerza, dice acá. Bien, ¿alguien concuerda con esto? ¿Tiene una idea distinta? No hace falta que sea la No, el fuerza, hurto no pero es cuando no es tomado por la fuerza, sino el otro es el robo, cuando es por la fuerza. Muy bien, Barriento, sí, hay una diferencia. El robo prevé el uso de fuerza física, violencia, fuerza, ¿sí? Violencia a las personas o fuerza en las cosas. Eso a diferencia la figura de hurto de la figura de robo. Pero Barrientos sabe mucho de derecho, se ve que habrá tenido alguna materia o le habrán comentado de esto a alguien, o habrá estado en Bueno, Cana. Powell. Ese es el tema. Pero sí, hay una diferencia. Pero bueno, la figura de hurto puntualmente no requiere fuerza, ¿sí? Apoderarse no implica fuerza. ¿Apoderarse qué implica? ¿Cómo hacemos para apoderarnos de algo? digamos, te apropias, lo haces tuyo a algo, puede ser una idea o puede ser un objeto, pero lo Tomás el importante es control que total. Bien, tenemos libre disposición, tomamos algo como si fuera propio, básicamente. Tenemos libre disposición de la cosa. Sin Podríamos consentimiento de llegar a- los demás o de la otra parte. Sin consentimiento de los demás, dice acá el compañero. Muy bien, ahí está el punto. Primero nos dice apoderar y después que nos aclara de qué manera nos tenemos que apoderar. Ilegítimamente. Muy bien, ¿por qué aclara esto en la figura? ¿Por qué aclara que sea ilegítimamente? Porque claro, si tenemos permiso de apoderarnos de algo, porque obviamente nos podemos apoderar de algo legítimamente. ¿Cómo nos apoderamos de algo legítimamente? Lo compro. Exactamente, muy bien, exacto. Si yo no lo compré o no me lo dejaron llevar, no me lo regalaron, entonces me estaría apoderando ilegítimamente de esa cosa. ¿Bien? Bien, perfecto. Entonces, primer punto, tenemos que apoderarnos. Esto es lo que nos dice el señor el legislador. El verbo típico es apoderarse, pero no de cualquier manera, sino que ilegítimamente. Bien. ¿Y de qué nos tenemos que apoderar? De una cosa mueble. ¿Qué es una cosa mueble? un objeto. Algo tangible. Bien, ya primero arrancamos cosas, ¿sí? Una cosa sí es algo físico en principio, es un bien material. Bien. Y después el otro punto es que es mueble. ¿Qué significa que sea mueble? Que no es inmueble. No es una casa o una propiedad. Muy bien, exactamente, muy bien, que no es ni una casa ni una propiedad, o sea, no es un inmueble y no está anexado al inmueble, porque automáticamente aquello que está
como atornillado o pegado al inmueble, como ser, por ejemplo, muebles de cocina, son consideradas cosas inmuebles también. Una vez que ya están amuradas al inmueble, son parte de ese inmueble, ¿bien? Pero bueno, cosas muebles se les denomina así, después de mucho tiempo de deliberación. Los estudiosos del derecho llegan a estos acuerdos. Primero en este punto de qué carajo es apoderarse y después en este punto de qué es una cosa. Fíjense todo lo que hay que definir, porque esto puede generar dudas. ¿Qué es una cosa? ¿Qué no es una cosa? ¿La energía eléctrica es una cosa o no es una cosa? Si yo me apodero ilegítimamente de energía eléctrica que viene del tendido de una empresa y me cuelgo del cable, ¿estoy cometiendo un hurto de electricidad? Bueno, todo un dilema con eso. ¿Ven como una palabra y una definición pueden cuadrar en un montón de cuestiones? Bien. Y después hay otro punto más, nos dice, una cosa mueble, me apodero ilegítimamente de una cosa mueble, ¿y qué más tiene que cumplir esta cosa mueble? ¿Qué otra condición? Tiene que ser como la cosa mueble. Ajena. Total o parcialmente ajena, así que tiene que ser de alguien más. ¿Ok? No puede ser algo que no tenga dueño, tiene que ser alguien más, que en definitiva todo va a tener de alguna manera algún dueño, me imagino, pero puede ser que ya no tenga dueño por algún motivo. Bueno, perfecto. Hasta acá seguimos. Bien. Ahora, dentro de esto que estamos describiendo, ¿qué consideran ustedes? ¿Saben la diferencia entre lo que es subjetivo y lo que es objetivo? O sea, algo objetivo es un hecho fáctico que no incide en el pensamiento o el entendimiento de la persona que lo realiza este acto. Bien, una cuestión objetiva es algo que se da en el mundo fáctico concreto que no es discutible, ¿sí? Un elemento objetivo dentro de esta descripción, ¿qué sería, por ejemplo? Bueno, a ver, vamos a ponerlo con ejemplos que es más divertido. Vamos a poner, a ver, por ejemplo, Minetti. Minetti que está ahí al frente en mi lista recién de últimos hablantes. No sé por qué, porque no sé si habló, pero creo que habló porque si no, no me las pone ahí más. Sí, hablé. Habló muy bien Minetti, que está conversadora hoy. Minetti le vamos a hacer un peinado más copado, con un jopo. Minetti se acerca a Lucero, que es el que le sigue en la lista. Está acá Lucero. Lucero tiene una cosa mueble. Vamos a suponer que puede tener algo mueble. ¿Qué les gustaría que sea producto del hurto? Un auto. Miniatura. Una billetera, dice acá. Bueno, vamos a empezar con la billetera. Okay. Tiene una billetera. ¿Verdad? Entonces, Minetti, ¿qué tiene que hacer para cometer hurto? Se tiene que apoderar de la billetera de Lucero, ¿verdad? Se tiene que apoderar ilegítimamente, o sea, no se la tiene que dar Lucero para que vaya a comprar al kiosquito o le traiga un café, ¿sí? Sino que Minetti tiene que tomar la billetera de Lucero de una manera no permitida por la ley. Bien. ¿Esto es una cosa mueble? Sí. ¿Es total o parcialmente ajena? Para Minetti sí, obviamente, que es la que comete, ella está el autor del hecho, o la autora, mejor dicho, y esta es la víctima o el damnificado. Bien. ¿Qué cosa es objetivamente dentro de esta descripción? ¿Qué se dio objetivamente? Si Minetti toma esta billetera y se la lleva de la esfera de custodia de Lucero, ¿sí? Se la lleva y después quiere disponer de esta billetera y del dinero que tiene adentro como si fuera propia. ¿Qué cosas objetivamente se dieron de la figura que les acabo de describir de hurto? Se apoderó ilegítimamente de una cosa. Bien, o sea, ¿se produce un apoderamiento objetivamente hablando? Sí, porque toma la billetera de alguien más y la dispone, o sea, la aleja de la esfera de custodia, se aleja del Lucero lo suficiente como para que él no pueda recuperarla y ella poder disponer de la billetera. Ok, hay un apoderamiento. ¿Es ilegítimo? Sí, porque
En principio, no hay ningún elemento que nos diga que está autorizada a tomar la billetera de Lucero, ¿ok? Pero esto de ilegítimo también puede variar. Ahora lo vamos a ver todo. ¿Es una cosa mueble esto? Sí, es una cosa mueble. Esto es objetivo, no lo podemos debatir. Es una cosa mueble, ¿ok? Lo que se hurtó es una cosa mueble. Bien, lo que se apoderó es una cosa... ¿Es total o parcialmente ajena? Bien, sí, obvio. Acá objetivamente es de Lucero, dijimos, ¿verdad? Entonces no es de Minetti. Tomó una cosa Minetti que no era suya en su totalidad, que era de Lucero. Bien, objetivamente se dieron estos supuestos. ¿Ok? Ahora, subjetivamente, ¿qué puede pasar? ¿Qué tendríamos que demostrar o saber para que se den los elementos subjetivos de este tipo penal? Que tenga una intención de robársela. Muy bien, Baldo, está encendidísimo. On fire, Baldo. Le vamos a dar una estrella a Baldo. Es más, la voy a dibujar por algún lado. A ver, espera, cómo cambio los colores acá. Vamos a dibujar una estrella. Ahí está, una estrellita para Baldo que está iluminado. Me quedó como el culo de la estrella, pero ahí está. Muy bien. Primero tiene que Para querer. mí por haber hecho el cometido, el robo, ¿no? ¿Cómo? Perdón, no se No, entendió. que no hay una estrellita para mí por lo que hice. No, para la otra estrella se la voy a dar a Barrientos, que diferenció el hurto del robo. Ella fue. Mira, que se ve que tiene un tío que cayó en cana y Gracias, profe. ya No, sabe. una vez me pasó algo parecido, por eso lo entendí. No tenía claro. Está bien, bueno. Bueno, a ver, espere. Minetti, usted le toca una estrella, pero está siendo la autora de un hurto ahora, no le puedo dar una estrella. Sí, me parece que todo lo contrario. Está complicado. Bueno, entonces dijimos, acá el compañero que dijo, ¿qué es lo que tenemos que determinar subjetivamente hablando dentro de esta situación? La ilegitimidad. Bien, esto ilegítimamente puede variar de acuerdo a qué, por ejemplo. ¿Qué podría volver esta situación algo legítimo? O sea, ella toma la billetera, se la lleva de la esfera de custodia y dispone del dinero de él, es ajena, es una cosa ajena, mueble, ¿sí? ¿Qué es lo que podría convertir en legítimo esta situación misma? Que sea bajo el consentimiento de él. Muy bien, exactamente, muy bien. Si él se la dejó tomar, ¿sí? Dijo, sí, llévate la billetera, entonces, si usás la plata que quieras, no hay una cuestión ilegítima, ¿sí? Bien. O que se confundió. Entonces, acá hay una cuestión subjetiva donde ella toma la billetera porque él le dijo que la lleve y no había problema. Entonces, no consideró que se estaba apropiando ilegítimamente de esta billetera, sino que lo hizo legítimamente. ¿Bien? Y si yo me lo olvido en el auto de ella, por ejemplo, y me voy y ella se va ¿Por y qué después estabas no en me mi la auto? devuelve. Bueno, Bueno, me parece que Lucero quiere estar en el auto con Minetti. Bueno, a ver, la cuestión, a ver, ¿cómo es el ejemplo que dice? Estaba en el auto y me voy y se va y nos fuimos. si se me cae la billetera, digo, en el auto. Se cae la billetera en el auto de Minetti y Minetti se va con su auto y queda su billetera en el auto. Bien. Y ¿Qué no la pasó? devuelve, ¿no? Y Minetti no la devuelve. Ok, pero Minetti vio la billetera suya, sabe que es suya y aún así no se la devuelve. Y sí, o por ahí no sabe que es mía. Por ahí subimos muchos en el auto y puede ser Bueno, de alguno. pero sabe que es de alguien más, que es ajena. Sí, sí, claramente. Bueno, se sabe que es ajena y decide apoderarse de esa billetera, ¿sí? Lo haría de manera ilegítima porque la persona que dejó la billetera ahí, que es una tercera persona, bueno, sí, habría hurto, básicamente, pero ahora vamos a ver qué es lo que pasa subjetivamente que puede hacer que esto no sea un hurto. Primer paso sería que la persona lo haga por el consentimiento de alguien más. Entonces, el autor sabe que hay un consentimiento del dueño de la cosa para apoderarse de esa cosa. Bien. ¿Qué otra situación, por ejemplo, podría darse subjetiva para que esto tampoco sea considerado, por ejemplo, que no se dé el tipo subjetivo del hurto?
que la billetera hubiera sido de Minetti de antemano y se la había robado Baldo. Pará, nos estamos adelantando de tema. Puede ser, pero no estamos en el tipo subjetivo, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de otra cosa, ahí que ahora lo vamos a ver. Es otro punto de la definición. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Si Minetti realmente pensaba que esa billetera le correspondía a ella por algo. Muy bien, ahí está, hay un error de parte de ella. En su mente, Minetti cree que es su billetera. Supongamos que no la tenía en la mano o la había dejado apoyada o la dejó en el auto incluso, como dijo acá el compañero Lucero. La dejó en el auto y Minetti dice, ay, me olvidé, la billetera es mía. Y se piensa que es de ella ante un error y se queda con la billetera de Lucero. ¿Sí? Que no tiene ninguna identificación ni nada, solo tenía dinero en efectivo y justo es igual a otra billetera que tenía Minetti, Minetti se confunde, hay un error de su parte y entonces se queda con la billetera. Alguien escribió, a ver. Qué conveniente, dice Dúa. Y sí, bueno, sí. Pero supongamos que puede ser el caso en el cual uno actúa, dice Minetti. Minetti ya está pensando qué va a hacer con los billetes que tenía el Lucero. Pero bueno, la cuestión es que si esta persona a raíz de un error actúa, ¿sí? No tengo ¿qué le faltó acá? La intención subjetiva de cometer este hecho. ¿Sí? No quería apoderarse legítimamente de una cosa mueble total o parcialmente ajena. No tenía intenciones de cometer este ilícito. Bien. Ahora vamos a ver esto, que es muy importante dentro del aspecto subjetivo. ¿Es el dolo? Exactamente. Ya estoy para ser abogado. ¿Por qué no quería cometer este hecho? Porque también puede ser que ella, a raíz de un error, no sabía que la cosa era ajena. Entonces, en su mente, esta cosa no era ajena y por ende no estaba cometiendo un hurto en su mente. ¿Ok? Bien, perfecto. Bueno, vamos a describir entonces, muy bien, una estrella acá que habló de dolo. Igual, ahora vamos a ver, porque es parte de este tema, el dolo y la culpa. Bien, en nuestro sistema penal, nuestro código penal, nos habla de una fórmula donde todas las figuras penales son redactadas para ser cometidas mediante dolo, ¿sí? Que no es el mismo dolo de los contratos, es otro dolo, el dolo penal. Y ahora vamos a ver que también hay delitos que se pueden cometer sin dolo, que se cometen mediante la culpa, ¿bien? El dolo podríamos llegar a llamarlo, para definirlo de una manera sucinta y que se entienda, no vamos a profundizar mucho las definiciones de dolo, pero sí sería como la intencionalidad del resultado malicioso del delito, ¿sí? De cometer ese delito descrito ahí. Mi intención no es o sea, la voluntad que yo tengo de la acción coincide con la voluntad del resultado dañino del delito, de cometer ese delito, ¿ok? ¿Se acuerdan que teníamos un acto, una acción, y tenía que ser con voluntad? Esa voluntad puede o no puede ser la misma que el resultado, que tener la voluntad de ese resultado. O sea, yo puedo, por ejemplo, ¿cómo se puede dar esto? A ver, vamos a borrar acá. Yo tengo la voluntad, en este caso, la voluntad de tomar y llevarme esta billetera, ¿verdad? Si yo quería apoderarme legítimamente de la billetera, si Minetti tenía la voluntad de apoderarse legítimamente mediante este accionar de la billetera de Lucero, entonces hay dolo, ¿verdad? Ahora, Minetti tenía la voluntad de agarrar la billetera y llevársela, ¿sí? Pero creyéndosela propia. Entonces no quería apoderarse legítimamente de una cosa totalmente ajena. Cuando no coinciden la voluntad de la acción con la voluntad del resultado dañino, tenemos lo que se suele llamar culpa, ¿sí? Nuestro Código Penal, todas las figuras las redacta para que sean consideradas dolosas, ¿sí? O sea, para que una figura sea delito y sea culposa, en la ley nuestra va a tener que haber una figura específica que aclare esto.
Y la fórmula de la culpa generalmente es la misma para todos los delitos. O sea, por ejemplo, ¿qué delito conocen culposo que les suene de la tele, de Twitter, de diario, de los medios? Homicidio culposo. Ujú. Homicidio culposo. Muy bien. Y acá vamos a poner la fórmula del... Voy a seguir bajando la pizarra un poquito porque no tengo ganas de borrar, chicos, disculpen, ¿eh? O también para que les quede y porque todo se relaciona con el mismo tema. Vamos a poner cómo describe el legislador la figura culposa. Uy, creo que lo copié como 20.000 veces, no. Espera, vamos a poner acá, texto. Ahí está. No sé si llegan a leer. Este es el artículo 84 del Código Penal que nos habla del homicidio culposo. Nos dice, será una pena de prisión de unos 5 años e inhabilitación especial por 5 a 10 años el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los derechos de su cargo causare a otro la muerte. ¿Ok? Bueno, y acá hay una agravante, se eleva la mínima, el mínimo de la pena a 2 años y muere más de una persona mediante este accionado. ¿Ok? Pero lo importante es esto, esta fórmula, imprudencia, fíjense cómo nos explica, para que se trate de un homicidio culposo, ¿sí? Ya vimos arriba cómo se describe, es el que matare a otro, ya directamente nos da un homicidio simple. Ahora, para que este homicidio simple, que está redactado para ser cometido con dolo, con la intención de matar a otro, ¿sí? Se convierta en culposo, este homicidio, esta muerte, se tiene que haber producido con estos parámetros, por imprudencia, negligencia, impericia en suerte y profesión o inobservancia de los reglamentos de los deberes a su cargo, causar a otro la muerte. ¿Okay? Esta fórmula misma la van a repetir a lo largo de todas las figuras culposas que hay, ¿sí? Y si no existe, si no está redactado de esta manera, solo se puede cometer en forma dolosa el tipo de delito, no está descrito en forma culposa, ¿bien? Y al no estar descrito en forma culposa, entonces ese accionar culposo, ¿qué sería? Si yo cometo un hurto con culpa, o sea, culposo, que no tuve, que lo cometí por imprudencia, o sea, me descuidé, ¿sí? Y no me di cuenta que era la billetera de él y me la llevé, ¿sí? Pensé, me confundí. Entonces, esa figura ¿sería constitutiva de hurto doloso? No. ¿Y hay un hurto culposo? No. Entonces, ¿qué no hay si no está esa figura de esa manera redactada? No hay delito. No hay delito, porque nos falta ¿qué cosa? ¿Hay acción? Sí. ¿Qué no hay? No hay voluntad de ese acto. Intención. No. No. ¿Qué elemento? Ilegitimidad. ¿Qué elemento? Dijimos que un delito es una acción y el siguiente punto, ¿qué dice? Típico. Típico, muy Voluntario. bien. No es típica la acción que cometió, no está tipificada, no está especificada en la ley. Ergo es una acción atípica, entonces no hay delito, no es una acción típica, ya está. Dejemos de analizar porque ya no tenemos delito, no hay una acción típica, ¿ok? ¿Me siguen? Al no estar descrita lo que cometió Minetti, al no estar descrito en la ley, ¿sí? No configura ningún delito, porque no está previsto en la ley penal, porque no es típico, ¿sí? No está tipificado lo que hizo, ¿bien? Así es nuestra fórmula penal, ¿bien? Todos los delitos están descritos para ser cometidos con dolo y los que se cometen con culpa se los describe con este plus que indica el modo en el cual se puede cometer este hecho, ¿sí? Por imprudencia, negligencia, impericia, suerte o profesión, inobservancia de los reglamentos, los deberes a su cargo. Bien, ¿me siguen hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Entonces acá tenemos que entender estos aspectos, como les digo, que son objetivos, que son situaciones fácticas, objetivas, que no dependen de la percepción de las partes, y el aspecto subjetivo que tiene que ver principalmente con la percepción de las cosas interna de la parte involucrada, del autor en particular generalmente, sí que nos da esta situación. O sea, si ella sabe que la cosa que está tomando es ajena y que se está apoderando de manera ilegítima y lo hace igual,
¿sí? Está actuando dolosamente, cumple con el aspecto subjetivo del tipo, ¿sí? Bien, perfecto. ¿Hasta acá alguna pregunta? Vamos a borrar toda la mierda, muchas cosas. Borrar, chao, me cansó. Ahora tenemos esta situación, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos con Lucero y Minetti, que van a ser mis conejillos de India en este experimento. Lucero toma un arma de fuego, ¿sí? Y decide disparar contra la persona de Minetti. Che, tanto por una billetera. No, esto es un hecho aparte, ya no tiene que ver con la billetera. Una cuestión del multiverso del Doctor Strange, donde se cruzan de nuevo Lucero y Minetti, y Lucero decide efectuar un disparo contra Minetti, contra la persona de Minetti, con el propósito de quitarle la vida. Bien, y le impacta y Minetti muere. Vamos a poner una crucecita, no sé si era católica, pero bueno, por la duda, para que se entienda que es una tumba, si no, no puede. Bien, tenemos un acto o una acción. Sí, claramente sí. Tuvo la intención ¿La intención de qué? de dispararme para matarme. La acción fue tomar un arma y decidir dispararla contra su persona para quitarle la vida. Bien, acción, entonces es voluntaria. Hay una voluntad de efectuar este disparo contra su persona. ¿Es típica esta acción? Sí, Sí. Bien, vimos que matar a otro es un delito, ¿verdad? Y aparte, ¿se cumplen los aspectos objetivos y subjetivos del tipo? sí, O sea, mató a otro, o sea, mató a Minetti, pero objetivamente lo mató. Ok, perfecto. Subjetivamente, ¿la quería matar? Sí, dijimos que, aparte de la acción de querer disparar el arma contra Minetti, que lo hizo con el propósito de quitarle la vida. Así que subjetivamente cumplió. Bien, hasta acá tenemos todos los números para que esto sea un delito. ¿Qué podría hacer que esto no fuera un delito? Que Minetti lo haya querido matar a él. Muy, Primero. que haya muy, sido en legítima defensa. muy bien, muy bien. Si Minetti estaba intentando matarlo a nuestro amigo, como era Lucero, dije, sí, Lucero, o incluso a un tercero, podría haber sido acá Núñez, que habló, Núñez está en peligro, y Lucero actuó en legítima defensa suya o de Lucero, ¿sí? Y le repelió esta agresión ilegítima de Minetti con un medio proporcional que le ocasionó la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que soy re violenta ahora. Lo voy a silenciar. Minetti tiene pinta violenta, mirá. Tiene esa voz así, viste, como medio demandante, jodida, es jodida. Es una chica jodida. No, Confirmo. confirmo, dice alguien. Bueno, ¿qué nos falta entonces? Si actuó en legítima defensa, ¿qué estaría faltando acá? El tercer ítem, que es que el hecho sea antijurídico. Odio escribir con el mouse, chicos.
Antijurídico, ¿sí? ¿Qué significa antijurídico? Que es contrario a la norma, que la norma no lo permite el accionar este. Este accionar típico no está permitido y es contrario al orden jurídico general. ¿Bien? ¿Siguen? En este caso, está permitido que que se produzca este accionar típico en el caso de una legítima defensa. ¿Bien? Y vamos a ir a la legítima defensa un poquito para entender. La ley misma nos permite, en este caso, actuar como actuó Lucero y quitarle la vida en este raid a su compañera Minetti. A ver, nos da el artículo 34 un ejemplo. A ver, un ejemplo. Acá está. El que obrara en defensa propia de sus derechos siempre que se den las siguientes circunstancias. Acá. El inciso sexto. Bueno, acá. Y de terceros. Lo voy a pegar acá para que lo tengan y así lo vemos. A ver, texto, piripipi, piripipi. Uy, qué gigante quedó esto. Un poquito, muy mucho. Achicate y la santa madre. Bueno, el artículo 34, inciso sexto, nos habla de la legítima defensa del Código Penal, 34 del CP, y nos dice, el que obrare en defensa propia o de sus derechos, primero nos aclara la legítima defensa propia, ¿no? Propia, o de sus derechos, o sea, de su persona, sus derechos, siempre que concurriera en las siguientes circunstancias. Y nos da una serie de parámetros. Tiene que haber una agresión ilegítima, primero que nada, o sea, en este caso, Minetti tiene que haber comenzado el raíz delictivo mediante una agresión ilegítima, ¿sí? No puede dispararle, por ejemplo, a Minetti si Minetti está actuando en cumplimiento de un deber, por ejemplo, es policía, y lo ve a Lucero intentando robarle a un transeúnte con un arma y entonces le apunta y le dice alto disparo. No hay una agresión ilegítima ahí, entonces no podría dispararle y ser en legítima defensa. Me va a matar la policía si no le disparo, no. ¿Me entienden? Bien, tiene que haber una agresión ilegítima. Segundo ítem, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Bien, si Minetti en vez de tener un arma de fuego tenía un cuchillo, o bueno, me quedó medio mal, pero supongamos que esto es un cuchillo que tiene en la mano. Si tenía un cuchillo y él le dispara 5 tiros en la cabeza a 20 metros de distancia, ¿hay una necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler esta agresión? Y se pasa un poquito. Y un poquito. Bueno, pongámosle no 20 metros, 50 metros, para que no haya ningún riesgo, básicamente. Que viene ahí con un cuchillo y se viene acercando corriendo, así como enajenada a Minetti, porque bueno, estaba enojada Minetti, no sé qué hizo. Algo le dijo algo malo, le dijo algo feo. Minetti se enojó, se ofendió, sacó un cuchillo y empezó a correrlo con la música de Psicosis a Lucero. Y Lucero dijo, no, me va a matar, y entró a disparar y le pegó 5 tiros en la cabeza a media cuadra de distancia. Ahí nomás, picanazo. Bueno, el medio que empleó Lucero, ¿es racional, es proporcional para lo que estaba pasando o es un poquito exagerado? Exagerado. Medio Babi Checopar. Medio Babi Checopar. Bueno, entonces tiene que ser como una cuestión de igual a igual el medio, ¿sí? Porque podría haber optado por otro medio para repelerla. Podría haberle disparado, pero no a la cabeza para detenerla. Podría haberle disparado a la pierna, podría haberle disparado a una zona no vital y no a la cabeza 5 tiros, ¿bien? O podría haber apuntado e intentar que se detenga a 50 metros previo a dispararle. Pero bueno, evidentemente no se dio ninguna de estas situaciones y decidió dispararle a mucha distancia y ponerle 5 tiros en la cabeza. Era un buen tirador Lucero. Una persona un poquito violenta también Lucero.
Y el tercer punto, falta de provocación suficiente por parte de quién, del que se defiende. Bien, esto es como en el capítulo de Los Simpsons, no sé si recuerdan, cuando el jefe, cuando hacen toda una trampa para ver si entraba Patiño, y bueno, y Homero le dice, o sea que si alguien entra a mi casa, yo puedo defenderme, y lo llama Flanders. No, no vale si usted lo invita. Bueno, esto es algo parecido. No podemos provocar provocar la agresión y decirle, dale, vení, agarra el cuchillo, vení para acá, vení, dale, te la bancás, vení a cortarme todo. Y cuando agarra el cuchillo la cago a tiro. No, bueno, no cago a tiro, pero la mato de cualquier manera la mato tras provocar a que venga a generar esa agresión hacia mi persona. ¿Bien? Profe, Sí. una pregunta con respecto a lo anterior. La Mm. cuestión de la proporcionalidad, digamos. ¿Tiene que ser a nivel real o tiene que ser la percepción en el momento del hecho? Por ejemplo, si uno de los dos tenía una pistola de juguete, que era una buena réplica, supongamos, y amenaza al otro, y el otro saca un arma y lo mata, ¿puede alegar legítima defensa el del arma de verdad? Sí, ahí se produce un error. ¿Sí? Un error por parte del que se está defendiendo. El que se está defendiendo cree que el agresor tiene un arma de fuego, en un error. Si tiene una buena réplica, entonces él se intenta defender de esta persona que le estaba apuntando con la réplica, le dispara y la mata. Resulta que era una réplica de verdad. O sea, no le iba a poder matar nunca al agresor. Hay dos opciones. Una, si podía saber que era una réplica, si había alguna forma que usted supiera que era una réplica, pongámosle una réplica, era una Nerf, obviamente, se iba a dar cuenta. Hay una posibilidad que usted se dé cuenta que era una pistola de juguete, ¿bien? Una posibilidad muy grande. Pero bueno, suponiendo que parecía un arma, pero se notaba que era de juguete, ¿sí? Si fuera ese error, si el error era eludible, tenemos que el hecho se pudo haber cometido entonces de su manera culposa si existe. O sea, si es un homicidio, tendría que se transforma en un homicidio culposo en ese caso. ¿Sí? Igual una réplica no es un juguete. Bueno, es un decir, Barriento, sí, ya sé. No es un juguete, no es recomendable que lo usen niños como un juguete, a lo que voy es algo similar a un arma, un objeto que aparente ser un arma de fuego, ¿sí? Pero es para que se entienda, si está mal, esa réplica es un arma realizada de una manera similar a las reales, ¿no? Confeccionada para que parezca ser real. Algunas son de aire comprimido, algunas no disparan, son simplemente decorativas, pero bueno. Ahora, si yo no podía evitar esto, si yo no podía saber que esto era una réplica de ninguna manera en ese momento, entonces acá la ley nos exime de responsabilidad. Considera que acá no hay delito directamente. ¿Okay? Estas son las soluciones al error en estas circunstancias de la legítima defensa. Bien, pero no quiero meterlos acá, porque esto es un tema ya más de debate, de error. También puede pasar otros tipos de errores durante la comisión de un delito, pero se van a volver locos si yo les empiezo a hablar de la aberratio ictus y qué pasa cuando quiero matar a alguien, disparo contra esa persona y le pego a alguien que no era el que yo quería matar, cómo se califica, bueno. Se van a meter en un baile grande del derecho penal ya, que no tiene sentido dentro de la teoría del delito. Quiero que entiendan el concepto básico y sepan cuándo algo es delito y cuándo no, pero es válido porque a veces surgen estas dudas ante las noticias que llegan y uno dice, che, pero ¿hubo legítima o no hubo legítima? Bueno. Lo mismo pasa cuando alguien se excede, ¿sí? O sea, si yo actúo en legítima defensa y me excedo porque tengo un cuchillo, entonces si me estoy excediendo, también cometo el mismo delito, pero, o sea, no cometo un homicidio en forma dolosa, se reduce la pena de la forma culposa. Bueno, y así tienen varias soluciones la ley para compensar esto. El exceso en la legítima defensa es otra forma atenuada de cometer el hecho. Bien. ¿Ahí se entendió más o menos? Sí, sí. Bueno, se entenderá que concurre. Acá nos da una explicación el legislador por si alguien tiene dudas y dice, che, pero ¿cuándo es legítima defensa? Y nos da un ejemplo a modo ilustrativo el legislador porque es muy amable para que después los abogados no hagan una ensalada de estos temas o no debatan sobre este ejemplo en particular que es muy claro. Entonces dice, se entenderá que concurre en estas circunstancias respecto a aquel que durante la noche rechazar el escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entrada de su casa, departamento habitado o de sus dependencias, cualquiera que sea el daño ocasionado al agresor.
cualquiera que sea el daño ocasionado al agresor. O sea, si lo mato es válido también. ¿Ok? Igualmente, también es válido esta explicación respecto a aquel que encontrare a un extraño dentro de su hogar siempre que haya resistencia. Acá nos indica que tiene que haber una resistencia de parte del que estaba, de la persona extraña que estaba en mi hogar, para que yo pueda ocasionarle un daño de cualquier tipo. ¿Ok? Este es el famoso meme del señor que dice, lo llevas a lo más recóndito. Bueno, ese señor tan amable que trata de explicar cómo matar a alguien y tratar de salir impune, que bueno, de una manera medio torpe, explica algo parecido a esto. Pero bueno, la ley ya prevé que cuando alguien repele un escalamiento, fractura de los cercados, paredes o entrada de su casa, sea cual fuera el daño, o sea, si lo mato no importa, porque está previsto que esto es una legítima defensa específicamente como un ejemplo incluso dentro de la ley, o sea que no hay duda de que eso es una legítima defensa, ¿sí? Bien. Y acá nos aclara que la legítima defensa no solo es propia, sino que dice en defensa de la persona o derechos de otro, puedo defender a otra persona. Y fíjense que necesariamente aclara las dos fórmulas, que puede tratarse de la defensa de la persona o de los derechos de otro. O sea, yo puedo actuar en legítima defensa no necesariamente contra un homicidio, o ¿sí? Puedo defenderme de otro tipo de hecho delictivo, cuando no hay otra alternativa para proteger mi derecho, ¿sí? Porque ante la urgencia, la situación, la única forma que tengo es esa. ¿Bien? También tiene que haber una suerte, obviamente, en esta agresión ilegítima, que acá no está aclarado, pero esto tiene que ser obviamente contemporáneo, ¿bien? O sea, no puedo esperar a que me roben, se va la persona, me voy a mi casa, voy a buscar el arma, y de repente como me robó el celular, pongo la ubicación de mi celular, lo tiene prendido, el ladrón lo persigo hasta donde vive y lo cago a tiro. No, chicos, o sea, tiene que ser algo, tiene que ser algo más o menos contemporáneo con la defensa, ¿me explico? Bueno, acá no lo aclara el legislador porque se cae de Maduro, pero por ahí alguno tiene esa duda, a veces los abogados pueden llegar a plantearla, con tal de sacar a sus clientes o de tratar de acusar a alguien en un hecho. Bien, entonces acá nos aclara que también la legítima defensa puede darse con respecto no solo de uno mismo, sino de otros, si podemos defender a un tercero. Bien, siempre que se den las circunstancias A y B, o sea, que serían A y B, agresión ilegítima, necesidad racional, bien, y caso de haber precedido provocación suficiente por parte del agredido, la que no haya participado en ella el tercer defensor. O sea, si bien pudo haber una agresión de la víctima, o sea, del agredido, ¿sí? El defensor no tiene que haber participado de esto. ¿Bien? ¿Ok? Hace una pequeña distinción por las dudas. ¿Se entendió qué es esto de la legítima defensa? Sí, bro. Muy bien, pero muy bien. Es muy interesante, ¿no? Hasta ahora. Sí. Sí. Vamos a borrar acá. Vamos a borrar acá. Y vamos a usar este mismo ejemplo. Ay, vamos a ver, la tumbita no la tendría que haber borrado. Pobre, la tumbita de Minetti. Que en paz descanse, Minetti. Tus seres queridos. Ya no habla más tampoco. Yo no hablo más. Se lo tomó Se puso mal. Era literal. Era literal. Espero que me lleven flores por lo menos. Y no sé, yo creo que Lucero ya le habló de ir en el auto, capaz que Flores le lleva, Lo veo con intenciones a Lucero. Está medio querendón. ¿Y qué flores? Y qué flores. Bueno, a ver. Volvemos al ejemplo de Lucero y Minetti. Me hace acordar un programa antiguo esto. Se ha formado una pareja. De Roberto Galán, pero bueno, hace muchos años, chicos. La mayoría de ustedes no creo Creo que que no lo había nacido. Sí, no lo conocían. Bueno, era como el Tinder de la época. Ibas a un programa de televisión, sentaban a 5 personas solas de cada género y se conocían ahí en vivo. Se hacían preguntas y al final del programa cada uno votaba con quién quería estar. Y si había coincidencia, se formaba una pareja. Era el Tinder, era el match de esa época.
Eran 3, profe, 3 de cada lado. Bueno, Barrientos se acuerda más que yo. Barrientos. Me contó mi mamá. Me parece que eran, sí, me parece que eran, sí, eran 3, tiene razón. No me acordaba cuántos eran, pero sí, eran. Sí, me acuerdo. Entonces. Galón tenía, claro, y sí, los participantes eran toda gente mayor generalmente, sí, no iban jóvenes, de la época tampoco, ya era viejo el programa, o sea, pero bueno, funcionaba, se armaban parejas, pero bueno, en fin. ¿Qué más? Tenemos esta misma situación, entonces Lucero, vamos a sacar acá a este amigo que lo habíamos puesto acá, no me acuerdo quién era, Baldo, quién borré, bueno, no importa, A mí. pobre. Vamos a quitar el arma que tenía Lucero y vamos al mismo ejemplo. Tenemos a Lucero que toma un arma con intenciones de quitarle la vida a Minetti, ¿sí? Le quita la vida, muere Minetti, entonces se cumple el aspecto objetivo, mató a otra persona, el aspecto subjetivo la quiso matar y consiguió ese resultado dañino, dolosamente. No hay una legítima defensa, no hay ningún motivo que la ley le permita hacer esto, no se dio la legítima defensa, pero hay algo más que puede hacer que esto no sea un delito. ¿Qué sería? ¿Por qué razón esto podría no ser un delito? Porque la persona no está en sus cabales, profe, cuando... Muy bien, no está en sus cabales, dice acá la compañía. ¿Pero qué sería no estar en sus cabales puntualmente? Claro, se me fue la palabra. Está enojada. Loco, pero... Estaba con un shock emocional. Estaba con un shock emocional, dice Inconsciente. Minetti, inconsciente. Bueno, medio difícil estar inconsciente, pero podría ser que maneje el arma en forma inconsciente, después sonámbulo. Sí, o no entiende lo que hizo. Bien, vamos primero una estrellita. Que Acá, tiene algún tipo de demencia, quizás. ahí estamos, vamos, la palabra mejor aplicada a este caso, claro, sería demente, bien, es una persona demente. Bien. Podría ser demente. Eso que le quita a esto la culpabilidad, pues se acuerdan que era una acción típica antijurídica y culpable. La culpabilidad sería algo equiparable, esperen que termine, culpabilidad, qué horrible letra. Me gustaría tener un lápiz óptico solo para esto. Creo que puedo convertir el celular en un lápiz óptico para la PC. Pero bueno, después ya está, ya terminamos. Igual ya no creo que haya más virtualidad, pero es divertido poder experimentar. Antijurídico y culpabilidad, y esta culpabilidad tiene que ver con la reprochabilidad. ¿Sí? ¿Qué tan reprochable es el asunto? O sea, ¿qué tanto puedo yo decir que lo realizado por esta persona es repudiable por la ley, es reprochable como delito? ¿Bien? En el caso de los dementes, no hay reproche alguno. ¿Sí? Es una persona que está demente, no sabe lo que hace. ¿Sí? No le podemos decir a una persona demente que tiene algún grado de conocimiento de lo que está haciendo o entendimiento de lo que está haciendo. No le puedo reprochar penalmente su accionar. ¿Me explico? ¿Qué otra situación se puede dar? ¿Con qué otro tipo de persona podríamos no tener una reprochabilidad? Un chico, Menor de 13 años. alguien menor, o no sé. Demente, muy bien, menor o un menor de edad. ¿A partir de qué años son, a qué edad, mejor dicho, son punibles los menores? 16 puede ser ahora que pusieron, no. ¿Qué opina? A ver, ¿quién da más? O depende del delito también. O sea, a Barriento no le discute, lo tiene clara. Barrientos, sí, Barrientos se ve que trabajó en una comisaría, la noroeste segunda de Ramos Mejía, estuvo Barrientos hace un tiempo, conoce todo el Código Penal, la tiene clarísima. Tengo una amiga abogada y a veces la escucho, por eso. Bueno, mejor escucha a su amiga, pues escucharme a mí, ¿para qué? Nadie soy el peco. A veces igual, a veces. Bueno, está bien. Me alegro entonces que haya aprendido algo de su amiga.
Pero bueno, ¿a partir de qué edad son punibles los menores? Igual que ganas de hablar de derecho con tus amigos. La verdad que yo si me junto con mis amigos, lo que menos hablo de derecho. Antes de hablar de Por derecho, eso a veces la me escucho. pego un corchazo, me pongo a hablar de Olvídese. derecho. A menos Vamos que a hablar vaya a de otra planear un cosa. hurto. Tal vez. Capaz que andan en algo raro ahí con la amiga abogada Barrinton. ¿Qué andará? Bueno, ¿a partir de qué edad entonces, chicos? Barrinton dice, depende de ciertos delitos. Uno dijo 16 también. ¿Cuál es la edad mágica acá? ¿Saben? ¿De los 13 no es? De los ¿O eso es 3. solamente para lo No. que era contratos y demás? Los 16, porque menores de 16 por la imputabilidad no pueden ser juzgados. Mira Piorno cómo salió ahí al acecho. Dijo, ¡no! Bien, perfecto. La edad mágica son 16 años. Como ya dijeron en un principio, pero ratificó ahí el compañero. O sea, si tienen más de 16, o sea, 16 o más, mejor dicho, si tienen 16 o más, son punibles. Pero hay un pequeño limbo acá. Entre los 16 y los 18 años hay un trato especial. ¿Sí? Se rigen por un procedimiento especial para menores. ¿Sí? Y no solo eso, sino que para ser punibles, el hecho que se les acusa tiene que tener una pena prevista mayor a 2 años. Si la pena máxima excede los 2 años de prisión, este hecho delictivo que cometan entre los 16 y los 18 va a ser punible. ¿Ok? Si no, no va a haber culpabilidad. ¿Ok? 15 años, 12 meses, bueno, 15 años, 11 meses y 29, 30 días, ponele, porque tenemos diciembre de 31, no es punible. Un día después es punible. ¿Ok? ¿Por qué creen que existe esta situación? ¿Por qué? Porque para la ley, Wow, Barrientos, ¿cómo estuvo con su amiga? Dile que no, esta pero charla. hasta los 18 años es un sujeto en desarrollo. Entonces, el menor no entiende para la ley sus actos. Por eso también bajaron a los 16 por tanto delito de menores, pero es un sujeto en desarrollo. Hay cosas que todavía no entiende. Bueno, igual no es reciente la baja de los 16 años, hace millones de años ya que está en la República Argentina, es una ley muy vieja que establece el límite de punibilidad en esta edad. No es nada nuevo esto, de hecho no se cambió porque todos los proyectos que hablan los políticos en campaña suelen ser absurdos y contrarios a tratados internacionales que obviamente harían que fuera inconstitucional la norma. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la pirámide y que está... qué horrible me quedó esta pirámide! ¿Qué es esto? El gorro de Papá Pitufo. Una pirámide, que se acuerda que estaba la Constitución Nacional, tratados internacionales y la ley. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de ese orden de prelación de las normas y que las de abajo no podían ir contra las de arriba? Bien, si yo bajo esta edad, afecto tratados internacionales de derechos de los niños, niñas y adolescentes, que tiene un raigambre por encima de la ley. Entonces sería inválido esta ley, no podría aplicarse, tendría que prevalecer el tratado internacional. Con lo cual, todo este debate de bajar la edad de punibilidad de los menores es al pedo, es solo por la galería para quedar bien con los votantes y decir, sí, para mí todos los menores tienen que ir presos, hay que matarlos a todos, meta bala, meta bala. Bueno, otro punto, meta bala o pena de muerte. ¿Se puede poner la pena de muerte en Argentina mediante una ley? No. No. No se puede tampoco porque es contrario a tratados internacionales. El Pacto de San José de Costa Rica impide la pena de muerte o la prohíbe en los estados que no la tenían. Ergo, como Argentina no tenía pena de muerte y no tiene hasta el día de hoy pena de muerte, no puede aplicar la pena de muerte sin violar este tratado internacional, lo cual sería inconstitucional. No podría. Ergo, todo el debate de la pena de muerte sí, pena de muerte no, es también otra pelotudez política que nada tiene que ver con la realidad del derecho. ¿Ok? Bien. Profe, una consulta. Sí. Respecto a la eutanasia, ¿eso también rige por algún tratado internacional o se podría aplicar? O sea, los países serían libres.
La eutanasia se puede regular, si no está previsto que la muerte digna se pueda aplicar. En ningún tratado en el que haya suscrito Argentina está prohibido que la Argentina implemente alguna regulación para la eutanasia. Ok, gracias. ¿A quién quiere desconectar, Minetti? Ya te disparó a... No, después de Lucero, quiere. agredir a Lucero, le robó la Igual billetera acá y se ahora quiere realiza, desconectar a pero no Lu. se llama, se lo llama de otro nombre, pero se realiza acá. Sí, sí, se legisló lo que es la eutanasia acá. Acá de la muerte digna, creo que le habían puesto, ¿cómo le habían puesto? Le pusieron un nombre muy lindo. Sí, algo Eh, así, no me acuerdo. sí, muerte digna, ley de muerte digna, exactamente. Es malo, cuando tenés un familiar grave, lo primero que te hacen hacer es firmar, si querés o no, Sí, ahora. es la muerte digna, pero bueno, sí está regulado. O sea, y tampoco había ningún pacto internacional que lo impidiera, así que se podía hacer tranquilamente cuando se sancionó esta ley, que no es tan vieja, tiene poco tiempo en vigencia. Bien. Entonces, la culpabilidad en estos casos es diferente, o sea, no existe en el caso de los dementes, por ejemplo, hablamos, ¿sí? Y de las personas menores de 16 años directamente o que tienen entre 16 y 18 y no han cometido un delito cuya pena máxima exceda a los 2 años de prisión. Bien. Sin embargo, en este periodo de tiempo igual tienen un procedimiento especial y van a institutos de menores y para que se les aplique la condena o se dicte la sentencia, van a esperar a los 18 años de edad. ¿Sí? Durante el tiempo en el cual van a estar en supervisión en el Instituto de Menores, asesores de menores, etcétera, que van a estar al resguardo de este menor, supervisando que esté encaminado. Pero ¿por qué creen que la ley es así en este sentido? Acá algunos dijeron no, porque bueno, bajaron la ley, no bajaron la edad de punibilidad, es la misma. Lo que sí tiene que ver con esto, con la edad, es que en esta etapa los jóvenes, digamos, todavía antes de los 16 años, ¿no? A partir de los 16 años ya son casi plenamente punibles, por ahora por hechos de interés. Eh, no tienen la misma capacidad de discernimiento, que habíamos hablado de los contratos también, ¿no? Esta capacidad de distinguir una cosa de la otra, lo bueno de lo malo. Bien, o sea, hay el tener idea de las consecuencias de sus actos es mucho más diferente a cuando ya son personas adultas, ¿sí? O cuando por lo menos tienen mínimamente 16 años, se supone que ya pueden tener un mejor entendimiento. Pero ante esta edad la ley puso este límite. Así, este es el sistema de Argentina. En otros países, como los sajones, tienen un sistema donde evalúan al menor, ¿sí? Mediante algunos análisis de especialistas para ver qué tan maduro intelectualmente están y si pudieron comprender o no lo que estaban haciendo y sus consecuencias al tiempo de su comisión. ¿Bien? Y en base a eso son juzgados como adultos, principalmente el sistema de Inglaterra y Estados Unidos, en algunos estados. Bien. Eh, pero en Argentina tenemos un límite etario fijo que es inamovible, ¿sí? Si estamos dentro de este margen, nos toca eso. Si estamos por atrás, no hay ninguna reprochabilidad penal, ¿ok? Y no hay discusión para este tema, ya está establecido así. No lo podemos bajar porque iríamos contra tratados internacionales. Con lo cual, estamos atados a esta normativa. Lo que podemos cambiar sí son los procedimientos. Igual, ¿ustedes qué opinan? ¿La mayoría de los delitos son cometidos por menores de edad, de menores de 18 o no? Y para mí no. ¿Los demás qué opinan? Ni idea. No sé si la mayoría, pero que un porcentaje muy, muy grande debe ser. ¿Qué porcentaje diría usted que cometen los menores, de delitos cometen los menores, mejor dicho? 30-40%. Bien, ¿alguien piensa diferente? 12,465 dice Dubois acá, en un número, no sé si sacó de algún informe o, o de dónde carajo lo sacó, Julio, pero capaz lo googleó en algún lado, o de dónde sacó el número. A ver, vamos a ver si Google nos contesta lo mismo ahora. A ver, no, creo que tiró un número al azar.
No, le gusta la timba alimentar. No. Bueno, si lo buscan en Google, de hecho, el primer resultado está mucho más cerca de lo que yo les puedo decir en base a la experiencia de más de 20 años en la justicia penal, chicos. O sea, como ya les dije, creo, en la primera clase, yo trabajo en una fiscalía penal de 1999, o sea, y en La Matanza, así que no estoy ahí en una zona en Recoleta, viste, tranquilo, en algún lado, no, no estoy tampoco en zona norte, no estoy en Vicente López, nada, siempre tuve La Matanza. Conozco La Matanza, conozco todos los barrios de La Matanza, Virrey del Piro, Villa Dorrego, he estado en todos lados, he estado con la gente ahí pisando el barro, no me molesta a mí esto. Y les puedo decir la verdad, sí, la incidencia es muy baja, de hecho es aproximadamente el 1%. O sea, uno de cada 100 delitos los comete menores. Aguante Catán, dice Minetti. Y bueno, ya, le robó le hurtó la billetera al compañero, le disparó y bueno, y ahora quería desconectar a algún familiar, no me extraña. Nada. Pero es aproximadamente un 1%, ¿sí? Ahí le cambiamos la coma. Es un 1% de la incidencia delictiva. O sea, bajar la edad de imputabilidad o no realmente cambia la situación de inseguridad o de seguridad. No, la verdad que no, chicos. Es toda una pelotudez mediática que a nadie le interesa a los efectos prácticos, salvo a la gente que mira la tele o lo lee en Twitter o lee el diario de turno que les gusta por Twitter, porque ya ni siquiera compran el papel. Y piensa que esto es importante. No es importante lo más mínimo, es una pelotudez. Sí, Pero pero los profe, ¿no es sí. una cuestión de sensibilidad por ahí? Digo, o sea, a la familia a la que le matan un hijo y se lo mata un chico de 16 años, es decir, quien comete el homicidio Ujú. es una persona de 16 años. Para esa persona no es una pelotudez, me imagino, la edad de imputabilidad, ¿no? Ujú. Yo creo que viene por ahí más por el lado de la sensibilidad, no por el lado de darle un golpe certero al tema de la inseguridad. Bueno, primero tenemos que entender un principio, que es que el derecho penal no es un derecho entre partes, digamos. El derecho penal o la ley penal es una potestad estatal de restaurar o de sancionar a quien quebrante el orden público, o sea, quien quebrante la norma. Bien, yo acá lo que busco es, no busco reparar a la víctima mediante la ley penal, busco restaurar este quebrantamiento al orden, ¿sí? A la norma que hace el delincuente. Bien. Entonces van a ver en las películas o en las series vieron las películas o las series americanas cuando hacen un juicio penal, cuando se presentan las partes en el estado de Nueva York contra Juan Carlos. Bueno, no Juan Carlos, no John Smith, por decir, porque estamos en Nueva York. ¿Por qué? Porque es el Estado el dueño de la acción penal, si no es la parte. ¿Sí? Entonces, si el Estado considera en su política criminal que un menor, si tiene 16 años es punible, partamos la base, o sea, tiene que ser menor de 16, o sea, tiene que tener 15 y tal. Si tiene 15 y pico y no es punible, no es punible. ¿Sí? Punto. Y no hay discusión. O sea, sí se le va, lamentablemente, por la víctima y la familia de la víctima, en el dolor lo vamos a acompañar, pero penalmente no hay nada que el Estado pueda hacer bajo este pretexto y tampoco lo puede modificar. Y es una tragedia, es una mala situación, el pibe, la verdad que habrá que supervisarlo, habrá que ver cómo llegó a cometer este hecho y por qué, para que no vuelva a ocurrir, pero no lo podemos criminalizar. Y esto tiene que ver mucho con que a esa edad, como les digo, los menores no tienen mucha noción de las consecuencias de sus actos, ni tampoco de qué genera esto. Esto son 8:30, yo me recolé hablando de toda esta parte general que es divertida, pero les tengo que hablar de otra parte. Bueno, espera, vamos a tratar de redondear. El tema es, ustedes tuvieron alguna vez 15 años, me imagino, o 14 años, en algún momento de su vida, por algo tienen ahora la edad que tienen, ninguno de ustedes tiene menos de esa edad. Pero ¿recuerdan cuando tenían esa edad? ¿Recuerdan haber hecho alguna estupidez de la que se arrepientan mucho, 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 mucho? No me acuerdo ni lo que hice hace 2 días. Bueno, está bien. Yo le diría que vaya a ver un médico. La memoria a corto plazo está un poquito lastimada. Capaz algún golpe. Usted, Dubois, a ver, Dubois, usted tuvo 14 años, ¿no se mandó alguna boludez que diga, che, esto, No, qué realmente pelotudo? no, era bastante boludo. Cuando tenía 14 años cambiaba figuritas de Dragon Ball Z mientras mis compañeros ya estaban saliendo y
Bueno, cambiar figuritas es algo que por ahí se arrepienta, diga, podría haber estado haciendo otras cosas en vez de cambiar figuritas. Dragon Ball Z, pero bueno, ¿cuántos años tiene? Wow, Dragon Ball Z a los 14 años, muy joven. Acá la foto le daba más años. 38 tengo. Profe, 38 yo sigo años, mirando Dragon Ball Z. No diga esas cosas, Es por favor. bastante antiguo Dragon Ball Z, profesor. No, sí, pero yo me acuerdo que no estaba de moda por esa etapa todavía. Va, recién arrancaba, pero no me acuerdo figuritas, de haber visto figuritas. Bueno, no No, no importa. eran figuritas, eran tarjetas. No me lleve para ese lado, por Bueno, favor. pero algunos habrán pasado por algunos estadios de su vida, lo que voy es, habrán hecho cosas como, no sé, ser fotologger, ser emo, no sé, lo que a ustedes les parezca extraño, no sé, agarrarse a algo del kiosco del colegio y distraer a la kiosquera o al kiosquero, ese tipo de pelotudeces. A las que voy, que hoy las piensan y no las harían de vuelta. O sea, dicen, che, qué pelotudo que era, ¿por qué hacía estas cosas? O cambiaba figuritas, qué pelotudo que era que juntaba figuritas. Bueno, en la mente de un criminal juvenil pasa mucho eso. No toman dimensiones en ese momento particular de su vida del daño que ocasionan con lo que hacen. ¿Sí? Cuando crecen y maduran, llegan a la adultez y su cerebro se termina de desarrollar, a partir de los 21 se terminaría en teoría, pero bueno, depende de qué teoría de la ciencia tomemos, pero ya a partir de los 18 estamos en un estado de madurez suficiente como para comprender que esto que hicimos atrás quizá no sea lo mejor la mejor decisión que podemos haber tomado y que lo que decidimos hacer en ese momento no fue bueno para otras personas y empezamos a desarrollar una capacidad empática mayor, que hasta esa edad por ahí no la tenemos. La solución brusca de poner un límite nada más numérico no es la mejor quizás, o no es acorde a todos los casos, no es la más apta para todos los casos, pero es la que se optó y no la podemos cambiar para más atrás, digamos. Sí se podría eventualmente en algún momento salir de determinados tratados internacionales y proponer un sistema donde se evalúe cada niño en cada caso, a ver qué tanto capacidad tienen de comprensión. Pero les puedo ser sincero, la mayoría de los delincuentes juveniles con los que suelen ser los más inconscientes a la hora de cometer hechos. De hecho, los tratados son terriblemente inconscientes del daño que generan. No perciben lo dañino que es lo que hacen. O sea, matan a una persona y para ellos es por ahí jugar al Counter-Strike en su mente. Es como que no les interesa. Es como, bueno, sí, lo maté porque, bueno, les parece un juego incluso la situación. No toman dimensión de la situación real. Cuando crecen, después eso puede cambiar. O no, quizás es un psicópata, pero lo normal es que cuando esta persona crece, entiende más sus actos. Entonces, ser juzgado como si fuera un adulto plenamente consciente de su capacidad, con toda su capacidad cognitiva y su raciocinio y su discernimiento, juzgarlo de la misma manera o de imponer la misma penalidad no sería justo. ¿Sí? Por eso la ley opta por esta solución, que quizá no es la mejor, es debatible, quizás haya otra solución mejor, se tendría que rever la salida de determinados tratados internacionales mediante algunas modificaciones de la Constitución, sí, pero hoy está fuera de la mesa, es inviable tratarlo, no lo podemos achicar más. Pero sigue siendo, como les digo, una incidencia mucho menor en la delincuencia. O sea, 1 de cada 100 casos los comete un menor, 1 de cada 100 delitos comete un menor de edad. O sea, es muy poco, chicos, muy poco. ¿Sí? Y ni hablemos menores de 16, o sea, estamos hablando un 1% comprendiendo a todos los menores hasta 18. Entonces, imagínense que dentro de este rango de atrás de 16 hay muchos menos delincuentes en general. A los 18 se llega con la figurita de Dragon Ball Z. Si alguien tiene para cambiar, contácteme por privado. Tiene el postre en Mercado Libre. Cambio figurita de Dragon Ball Z. Pero bueno, ¿entienden la diferencia? Bueno, no puedo ahondar más porque el tiempo es tirano en la videollamada. Pero bueno, entienden entonces qué es la culpabilidad. Otra cuestión que puede tener que ver con la culpabilidad podría llegar a ser la reprochabilidad cuando estamos en un estado de necesidad, porque no hay una legítima defensa, pero hay un estado de necesidad. ¿Qué significa esto? Estamos 2 personas en un naufragio y hay una sola tabla que puede aguantar a uno de los dos, tipo Titanic. Y yo decido subirme a la tabla y empujar al que estaba arriba para sobrevivir porque mi vida estaba en peligro. Puse mi vida por encima de la de otro, ¿sí? Entonces no le puedo reprochar a esta persona, ¿bien? Lo que hizo. Eso sería también una situación donde no habría culpabilidad de parte del autor, en un estado de necesidad, ¿bien? Otra Necesidad cuestión. siempre es salvar tu vida. No necesariamente, también puede ser una cuestión de salvar tu salud o algo
proteger algún derecho de una manera que no te queda otra que elegir entre otro derecho igual al del otro, ¿sí? Ok. Bien, o sea, no sé, tengo hambre y tengo que, igual o menor, o sea, tengo que hurtar unas manzanas para sobrevivir porque estoy muriendo de hambre, obviamente ahí ya no hay discusión, el bien jurídico tutelado es mayor, o sea, estoy defendiendo mi derecho a la vida por sobre el de la propiedad, pero cuando hay una necesidad de derechos equiparables, ahí es donde se produce la duda y no es que no sea antijurídico, porque si no serían autorizado por legítima defensa, quizás o por algo similar, pasaría a ser jurídico, sino que no habría reprochabilidad, ¿sí? Sino que no habría culpabilidad en ese acto. Bueno, hay otra situación donde no puede haber antijuricidad tampoco, tiene que ver con los riesgos permitidos de la actividad que se trate. Por ejemplo, ¿en qué actividad se puede cometer algo que fuera de esa actividad sería un delito? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué actividad podemos, por ejemplo, lesionar a otra persona? Deportes como boxeo y demás. Muy bien, si practicamos boxeo, si decidimos practicar boxeo y subimos a un ring a practicar boxeo, nos sometemos a un riesgo aceptado, ¿sí? Estamos aceptando el riesgo y por más que a mí me lesionen en la cara, incluso por más que me muera en el ring por la pelea, estoy aceptando el riesgo de la actividad que estoy realizando. Y ergo, no habría antijuricidad en esto. Téngalo en cuenta. Tampoco habría antijuricidad, por ejemplo, si yo digo me subo a un tren y me quiero bajar a la mitad entre estación y estación, y estoy encerrado y le digo, quiero bajarme, déjeme salir, déjeme salir, déjeme salir, y nadie abre. No me están privando ilegalmente de la libertad. Es un riesgo de la actividad. Yo me subo a un transporte de pasajeros que no abre hasta la siguiente parada, no puedo alegar que alguien está privándome ilegalmente de la libertad. Es un riesgo asumido, bien, socialmente aceptado de esa actividad. Bien, nada, son un par de aclaraciones para que se entienda. Bueno, así como estas hay 20.000 vericuetos en cuanto a qué es y qué no es delito y por qué, etcétera, etcétera, pero no los puedo seguir ahondando, porque ya escapa un poco de la materia, y más allá de que sea divertido y interesante analizar, tenemos que abordar otras cuestiones. Una cuestión importante, tengo que ir rápido, ahora tengo que poner modo Enrique Pinti y no les puedo preguntar mucho, ¿les acuerdan que les dije que el Estado es el dueño de la acción penal, verdad? Les dije que el Estado es el amo y señor, ¿verdad? O sea, es el que se encarga de las cuestiones penales de decir qué es punible, qué no, qué es delito y qué no, y qué delitos perseguir y qué no. Y entonces ahí tenemos tres acciones que puede generar un delito por parte del Estado. La acción pública, pero de instancia privada, y la acción privada, que no tiene nada que ver con el programa antiguo de función privada. Pero bueno, la acción pública sería cuando el Estado actúa como. O sea, se comete un delito o algo presumiblemente delictual. Esto puede generar tres tipos de acciones, dependiendo del delito que se trate. ¿Qué sería la acción pública del Estado? Puede intervenir. Que debe intervenir. Que debe, bueno, sí. Debe intervenir de oficios. O sea, de oficio significa sin necesidad de que alguien pida que intervenga. Si el Estado advierte que hay un delito en proceso, tiene que intervenir. O sea, un representante del Estado, de la fuerza de policía, ve un delito en proceso, va a actuar para reprimir ese delito y que se investigue y se criminalice, se juzgue eventualmente, ¿sí? O sea, ven un robo en la calle, un policía va a actuar y va a interceder para detener ese robo en proceso o recientemente culminado. Lo va a tratar de agarrar al delincuente y llevarlo a juzgamiento e identificarlo. ¿Sí? Va a dar intervención a la justicia para que intervenga. Se ve, no sé, están transmitiendo online o en televisión un suceso delictivo, ¿sí? Alguien se filma en las redes matando a otra persona, esa difusión pública del delito va a dar pie a una acción pública. Por más que nadie haga la denuncia, el Estado, si advierte esto, va a poder actuar de oficio. ¿Sí? De oficio significa sin que ninguna de las partes se les pida. Bien. Así que van a escuchar algunas veces que dicen, el fiscal debió haber actuado de oficio. Bueno, eso significa de oficio, significa eso, que actúa sin que nadie se lo indique. Tiene que actuar porque es su función, su cumplimiento de su función actuar.
Los delitos de acción pública de instancia privada, ¿sí? Significa que el Estado va a actuar, pero previo a actuar va a necesitar que la víctima le dé el ok, ¿sí? O sea, ¿qué tipo de delitos creen ustedes que el Estado necesita que la víctima le dé el ok para actuar, investigar? ¿Abusos? Abusos sexuales, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que pedirle permiso a la víctima, papi Estado, para hacer esto? Papi o mami Porque se Estado. expone a la víctima. Exactamente, porque la investigación de parte del Estado se inmiscuiría y revictimizaría más a la persona que fue damnificada. ¿Sí? Yo tengo que tratar de evitar ese daño colateral, ¿sí? O extra a la víctima por una investigación. Si la persona no quiere develar lo que ocurrió en el ámbito de su intimidad sexual con esta persona agresora, porque no se le da pudor, o porque no quiere someterse a los estudios, o porque no quiere ir a un juicio y volver a revivir todo lo ocurrido, está en su derecho y el Estado lo respeta. Y entonces este tipo de delitos necesitan un plus, que es la instancia privada. Otro tipo de delitos que necesitan el ok de la víctima van a ser, por ejemplo, las lesiones leves, ¿sí? O lesiones culposas leves también, que significa, son lesiones por una situación de tránsito, ¿sí? Me pisó con el auto sin querer o me lastimó, ¿sí? Yo digo, bueno, fue un accidente, cobró el seguro, pero no quiero que se le haga ninguna causa penal a esta persona porque me acompañó al hospital, me llevó, fue un error, cualquiera se equivoca, es humano, bien, ese tipo de cosas. ¿Okay? En ese tipo de delitos también vamos a necesitar que la víctima nos diga que quiere que el Estado intervenga, si no el Estado no puede intervenir. Ahora, una vez que dan el ok, una vez que la víctima dice proceda, se acabó, no se puede dar para marcha atrás. Ya el Estado tiene la venia para actuar de oficio y debe actuar de oficio. ¿Ok? Bien, y finalmente tenemos los delitos de acción privada, que son aquellos que son mucho menores, donde las partes tienen que hacer todo, presentar la denuncia, presentar las pruebas e impulsar la investigación por su cuenta con sus abogados hasta llegar a que el juez dicte sentencia, ¿ok? Sí, eventualmente. Estos delitos de acción privada tienen que ver más con delitos contra el honor, por ejemplo, o la imagen, como puede ser calumnias e injurias, ¿sí? Bien, estos delitos de acción privada son esos. ¿Ok? Tiene tres tipos de acciones el Estado. La mayoría por defecto, salvo especulación en contrario, especificación en contrario, son de acción pública. ¿Sí? Todos son de acción pública, salvo que se especifique que son de alguna de estas dos. Bien, seguimos. Tengo que avanzar, disculpen ustedes, pero no tengo mucho tiempo. Vamos a hablar un poquito de qué serían los delitos informáticos. No hay una categoría exacta de delitos informáticos. ¿Y por qué creen, chicos, que no hay una categoría de delitos informáticos en sí? O sea, que no se pueden encasillar. Si no puedo decir, hay delitos, una bolsa genérica, y que solo estos de acá son delitos informáticos. ¿Por qué no podría ser eso? Por lo mismo que hablamos cuando hablamos de los contratos, ¿se acuerdan que hablamos y de los fueros? ¿Sí? Que no está el derecho informático no lo podíamos catalogar o diferenciar porque la informática era un medio de comunicación más, era un medio de transmisión de datos, de información, ¿sí? Entonces hay un montón de delitos que no necesariamente son de comisión mediante vía informática, sí, pero que pueden ser cometidos por vía informática. Por ejemplo, ¿qué delito se les viene a la mente que pueda ser cometido tanto en persona como por vía digital? Venta de drogas. Venta de droga, medio rebuscado, pero puede ser, si podemos utilizar una plataforma online para vender drogas, pero complicado, pero La estafa. una estafa podría ser. ¿Qué otra cosa más, así más del llano, chicos? Y el acoso también. El acoso, Amenazas. amenaza, muy bien, la amenaza es el ejemplo más claro de esto. Si yo puedo amenazar a alguien en persona y decirle te voy a matar, te voy a arrancar la cabeza cuando te vea, no sé qué, o puedo mandarle un WhatsApp, o puedo mandarle un mensaje por Instagram, DM, o lo que sea. ¿Sí? No necesariamente la amenaza tiene que ser en persona o por carta escrita, bien en papel. Bien, eso permite que los delitos informáticos podríamos definirlo como aquellos que son cometidos, ¿sí? Por un medio informático, como en los contratos, o que tienen como objeto o como
parte del tipo algún elemento que tiene que ver con la informática. Dentro del tipo objetivo, algo que ver con la informática. ¿Sí? Alguna de estos dos supuestos se puede dar y esto sería catalogable dentro de la bolsa de los delitos informáticos. ¿Qué pasa con los delitos informáticos? En Argentina se hizo una ley sobre este tema que modifica el Código Penal. ¿Y por qué? Se hizo hace muchos años, ya tiene su buen tiempo, porque más allá de las creencias común de la gente que piensa, no, acá en Argentina no se prevé nada, no, sí, se preveía hace bastante, y se han hecho modificaciones al Código Penal mismo para que los delitos informáticos no queden por fuera. ¿Por qué? Porque muchos delitos informáticos eran muy parecidos a otros delitos, pero no eran iguales. ¿Y qué no podemos hacer en el derecho penal? No podíamos hacer analogía. O sea, si algo se cometía como lo describía el tipo penal de delito, pero si no, no. ¿Sí? Entonces, la violación de correspondencia era algo muy parecido al correo, a la violación de correspondencia, pero no era idéntico en algún punto y podía ser interpretado como que se hacía una analogía. Por ejemplo, entre otras cosas, o la falsificación de un documento digital podría ser parecido a falsificar un documento, pero a la vez no es un documento porque es un archivo, o sea, básicamente un PDF con una firma digital. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Qué es entonces? Bueno, ahí surgen todos estos debates de donde si se debe hacer o no analogía. Obviamente no se debe hacer analogía, pero lo que hay que determinar es entonces cómo hacemos para evitar hacer analogía. Y ahí viene la ley a respondernos y agrega un par de definiciones para que no se haga más mensaje este tema, ¿no? Todo esto arranca en principio por una situación donde Jorge Lanata en su momento había estado involucrado en un caso, ¿sí? Donde él había mostrado o dado a conocer el contenido de un mail, ¿sí? Un correo electrónico, me parece que era de Fontevecchia, si mal no recuerdo. La cuestión es que en el marco de esta situación se plantea que el acceso a ese email hubiera sido mediante la violación de correspondencia, y bueno, le decían, no, pero la correspondencia es epistolar, o sea, es física, no es un email, y ahí surge este debate, bueno, que terminan diciendo, bueno, tenemos que definir cosas, chicos, no podemos seguir así, porque si no todos los abogados van a plantear que se hace analogía cada vez que hablamos de email. Bien, en el caso de Lanata, la Cámara de Apelaciones termina diciendo que es, por cómo estaba redactado el artículo que hablaba de otras tecnologías, nos permitía inferir que también incluía los emails dentro de esto. Bien. Acá en Argentina sale la ley 26388, que es esta ley que viene a acomodar algunos conceptos relacionados con... ¡Ay, qué horrible me quedó este 8! Relacionados con la informática al Código Penal. ¿Sí? Entre otras cosas, primero nos va a definir en el artículo 77 cosas como, por ejemplo, documento. ¿Qué es un documento? Nos va a hablar toda representación de actos 8 con independencia de soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo de transmisión. O sea, acá nos habla de que un documento puede ser no solo un papel, como era antes, con texto firmado donde se acredite, sino que por cualquier formato, ¿sí? O medio de almacenamiento. Bien, después nos va a definir la firma digital, ¿sí? Nos va a decir que la firma digital o la suscripción comprenden a la firma digital. O sea, la firma es también firma digital para los términos de la ley penal. Bien, un certificado va a ser un documento digital también firmado digitalmente, ¿sí? Con firma digital, un documento, un soporte digital firmado digitalmente, también va a ser considerado un certificado para las figuras que digan que la falsificación de un certificado, por ejemplo, es un delito, ¿ok? Lo que nos hace este artículo, la parte general del Código Penal, que nos habla de definiciones, nos definen estas cuestiones, ¿sí? Estos conceptos para que no se hagan analogía en figuras parecidas. ¿Bien? Perfecto. Bien, dentro de las figuras que se agregan penales, o sea, que se tratan de hablar, se habla, por ejemplo, de la distribución por cualquier vía de imágenes de pornografía infantil, por ejemplo, es una figura bastante polémica, pero bueno, el artículo 128 del Código Penal nos habla un poco de esto, de la pornografía infantil, de la producción, de la distribución, de la tenencia, incluso para uso personal, y tenencia con fines de distribución o comercialización, de imágenes de menores de edad con desnudos explícitos con fines sexuales y o durante la comisión de algún acto sexual.
Bien, que acá, por ejemplo, vamos a tener lo mismo, la misma situación de, ¿cómo se llama? La misma situación de análisis de los tipos objetivos y subjetivos que la haría si tuviera más tiempo, pero no tengo tiempo. Vamos a ver, si la leen, después van a ver, busquen el 128 y fíjense qué es los objetivos y lo subjetivo del tipo, ¿no? Que es parte de lo que vimos en la parte general. También agrega, por ejemplo, la violación de secretos, las comunicaciones electrónicas. ¿Sí? El delito de violación de secretos implica la comunicación electrónica también, que es interpretada, por ejemplo, es ingresar, acceder a información, comunicación a través de una red social. Bien, eso también sería una violación de secretos. Bien. También habla del hacking, o sea, ya también la ley, esta es una ley vieja, ¿no? Pero nos penaliza el mero hecho de hackear. ¿Sí? El hacking está penalizado. Si uno ingresa sin autorización ilegítimamente a un sistema o excediendo la autorización que se le dio a un sistema, esto va a estar penado. Por más que ustedes no hagan ningún daño ni usen ninguna de la información, el solo hecho de irrumpir ya es penalizado. También se equipara el daño informático al daño físico. ¿Sí? La figura de daño estaba prevista para romper cosas. ¿Sí? Alguien me rompió algo, rompió una vidriera, rompió un jarrón, rompió mi auto, rompió algo intencionalmente. Y acá en el caso de hacking no está, bueno, en el caso de hacking no hablamos meramente de daño, pero sí hay una figura de daño informático donde el hecho de dañar archivos y demás constituye este delito deliberadamente. También está penalizado, por ejemplo, hacer circular virus maliciosamente que puedan generar daño. Esto es difícil, obviamente, de comprobar, pero sí está penado por la ley, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, después tenemos una figura muy particular que tiene que ver con el grooming, que es más nueva que esta ley, sale después. El grooming, ¿saben qué es? Sí, creo que es hacerse pasar por un adolescente, algo así, ¿no? No, el acoso. ¿No es el acoso a los menores por vía electrónica? Acoso a los menores por vía electrónica, dice acá la compañera. Yo hace un tiempo, por ahí estoy confundiéndome, pero me suena que había leído que tenía que ver con eso, ¿no? Que un mayor se hace pasar por un adolescente, se hace como que se gana su confianza o lo acosa, pero creo que la persona tiene que ser mayor, el acosador, digamos. Bueno, acá tenemos la figura de grooming para que la tengan en cuenta. El 131 del Código Penal establece qué es el grooming, que es la jerga, porque no es que nos dice la palabra grooming, pero es lo que acá se le llama grooming en Argentina también. Y nos da una pena de 6 meses a 4 años de prisión al que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos. O sea, acá descartamos que esto sea en persona, ¿sí? Tenemos que utilizar una comunicación electrónica, telecomunicación u otra tecnología de transmisión de datos, ¿ok? Contactar a una persona menor de edad, contactar persona menor de edad, y el punto final, la cereza del postre, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. Bien, ¿se entiende esto? Sí, sí. Bueno, ¿qué deficiencias se encuentran en esta figura penal? La acción, el verbo típico acá es contactar, ¿ok? Primero, que nos excluye cualquier tipo de contacto de amiga personal. Solo nos penaliza gente por vía informática. No sabemos por qué, pero bueno, se ve que si le hablamos a un menor en persona para decirle, niño, ¿quieres caramelos, niño? Evidentemente no está mal, pero si se lo decimos por internet es algo malo. Tampoco nos aclara que tengamos que hacernos pasar por nadie acá. Solo le tenemos que contactar a esta persona. Bien, menor de edad. Y tenemos que tener esta intencionalidad, este propósito de cometer un delito contra la integridad sexual de la misma. Bien, objetivamente, ¿cómo se comete este delito? ¿Qué partes del tipo objetivo tenemos que tener? Esto ya aprovechamos estos últimos minutos y lo analizamos para que se entienda lo que vimos recién de la definición de delito y por qué es importante. Después en el apunte, si quieren, pispeen las figuras, que ahí están los artículos de los delitos de los que hablamos recién, pero bueno.
Objetivamente, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tiene que pasar para que se dé este delito? El tema es que habla del propósito, no habla de de que se cometa Bien, o sea, el tenemos, acto sexual, digamos, en sí, sino que dice que exacto. uno solamente con tener el propósito de cometer este acto estarías infringiendo. Bien, o sea, primero tenemos un menor de edad, tenemos que contactar a un menor de edad, ¿sí? Y después tiene que ser por vía de informática, vamos a decir. Estos dos son requisitos objetivos, son partes del tipo objetivo. ¿Ok? Estas son cosas objetivas. Contacté a un menor por vía informática. Esta es la parte objetiva. ¿Cuál sería la parte del tipo subjetivo acá? Que tenía el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual del menor. Propósito. Bien, ¿y qué otra cosa más podríamos decir dentro de esta secuencia que puede ser subjetivo? Ay, me movió toda la pantalla, estaba escribiendo y... Tengo miedo de meterme, pero Sí. contra la integridad sexual. Integridad sexual, sí, se le llama integridad sexual a todos los delitos a toda la protección de cualquier situación de la sexualidad de la persona. Por ejemplo, puede ser por una penetración, por un tocamiento impúdico, etcétera, es integridad sexual lo que se resguarda. ¿Sí? Es un término muy, es más, de hecho el título, son delitos contra la integridad sexual, todos los que hablan de violación y demás. Dentro de ese mismo capítulo, el bien que protege la ley se supone que es la integridad sexual de la misma. Más de hecho, antes eran delitos contra la honestidad, o sea, era contra una mujer honesta, antiguamente, sí, todo tipo de delito era complicadísimo. Pero fue mutando la figura a algo más concreto. Bien. Pero por eso no es subjetivo la integridad sexual. O sea, Mm, no hay casos donde los jueces a veces, lamentablemente, ¿no? Y lo digo con cierto dolor, o sea, he escuchado de casos donde aplican una pena menor porque por ahí decían que es horrible lo que voy a decir y no estoy de acuerdo, ¿eh? El menor tenía tendencias homosexuales. no, bueno, no viene por ahí la cuestión. O sea, de hecho, Ok, acá lo que nos aclara la figura es que quiera cometer cualquier delito contra la integridad sexual, o sea, cualquier delito contra la integridad sexual, cualquier delito del capítulo que sea contra la integridad sexual, básicamente, de la víctima. Que ujú. básicamente lo que nos dice acá es, tengo que contactarla con ese propósito, o sea, tengo que tener ese propósito. Y aparte, ¿qué tengo que saber yo para cometer este delito? ¿Qué tiene que saber el autor? O sea, Que es menor supongamos, de edad. exactamente, fíjense cómo esta situación puede ser objetivamente y subjetivamente si la persona conoce que es menor de edad o no. ¿Cómo sé yo que estoy hablando con un menor a través de internet? A veces no lo puedo saber. Pongámosle que es un menor que se puso una foto de perfil de un adulto y no me doy cuenta que estoy hablando con un menor. Bien, pero bueno, igualmente también tengo que tener este delito contra la integridad sexual, ¿no? Pero supongamos que creo que no es menor, creo que es mayor, pero quiero cometer una violación. Entonces no se dan los dos aspectos. Fíjense qué curioso. Bien. Otra cosa complicada de esto es demostrar esto. ¿Cómo demostramos que este es el propósito? ¿Cómo demuestro esto? ¿Cómo sé que quería cometer un abuso sexual la persona que la contactó al menor a través de internet o alguna Y si no lo telecomunicación? conoce, O a través de se mensajes que tendrá expone con siempre. tal O, vez pidiéndole fotos. No. Bueno, Estudios pero psicológicos de lo sucedido. si le pido fotos a la menor, bueno, obviamente si le pido fotos desnudas, sí, probablemente venga por ese lado. Pero si le pido fotos de la menor, quizá no tiene nada que ver, qué sé yo, capaz soy una persona extraña, pero no por eso quiero cometer un delito contra esta persona. Tuvo que haberlo hecho anteriormente, como No, para que se sepa. no. De hecho, no. Nosotros tenemos un sistema que es un derecho penal, no de persona, sino de acción, ¿sí? Se juzga cada acto por separado.
No importa si el tipo fue pedófilo o estuvo condenado antes, a los efectos de probar este hecho. Hay que probar cada hecho, cada acto en particular. Así que tenemos que demostrar este acto. No importa que antes haya hecho otra cosa mala. No es prueba de que lo haya hecho ahora. ¿Me explico? Yo pude haber robado 20 veces. Eso no implica que esta vez robé. ¿Bien? No es una prueba de que yo robé. No se puede usar como elemento de prueba ni como fundamento de una condena. De hecho, tampoco podemos presumir, como dijo Barrientos, que la persona por contactarla, meramente por hablar con un menor, quiere cometer algún delito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que demostrarlo empíricamente. Porque en nuestro derecho penal hay un principio que es el indubio pro reo. ¿Qué significa esto? En caso de duda, a favor del reo, pro reo. ¿Okay? O sea, si hay algún vestigio de duda sobre la intencionalidad del autor, ¿sí? Se va a estar a favor de él y se lo va a absolver. Por eso hay que demostrar empíricamente, no podemos presumir el dolo, hay que probar el dolo. Y para probar el dolo se tiene que hacer mediante algún tipo de evidencia o indicio suficiente como para dar pie a que se cree que esta persona iba a cometer el hecho. Ok. Fíjense qué curioso esto. Y otra cuestión que tienen que saber del derecho penal, que no se las mencioné antes, pero tiene que ver con el principio de inocencia. ¿Qué significa el principio de inocencia? Que la persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Exactamente, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. De hecho, en Estados Unidos van a ver en los juicios y películas yanquis que cuando hablan, le preguntan a usted cómo se declara, y dice guilty o not guilty, no dice innocent. ¿Sí? No significa que es una cuestión de traducción, significa justamente lo que estamos hablando, que todos somos inocentes. Entonces, no hace falta que me digas que sos inocente, tenés que decirme si sos o no culpable, ¿bien? O sea, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Eso significa que haya una sentencia firme, o sea, que no haya sido apelada, recurrida, que esté todavía en revisión. Una vez que la sentencia es firme, ahí recién podemos decir que la persona es culpable. Mientras tanto, se mantiene el principio de inocencia en plena vigencia. Y todo lo que sea prisión antes de que seamos declarados culpables con sentencia firme va a ser prisión preventiva, para evitar que nos fuguemos o que entorpezcamos la investigación o adulteremos pruebas. ¿Ok? Y esta prisión preventiva, en un estado de inocencia, en realidad debería ser la excepción y no la regla, pero a veces se convierte en la regla y es a la inversa, o sea, vamos a meter a todos presos hasta que llegue la condena. No, no debería de ser así. De hecho, el espíritu de la ley no es justamente ese. Pero bueno, lo que van a ver muchas veces es en el derecho penal que van a escuchar a mucha gente hablar y van a decir, entran por una puerta y salen por la otra. Entran y salen. ¿Por qué? Justamente por el principio de inocencia, porque no están condenados todavía, ¿sí? Puede que lo hayan agarrado infragante incluso, ¿sí? Lo agarraron hurtándose una manzana del Mercado Central, lo llevan a la comisaría, ¿sí? Y el delito que le van a acusar es hurto simple, pongámosle. Le ponen un hurto, ¿sí? La calificación legal que tiene una pena baja de prisión. Entonces, como tiene una pena baja de prisión, a la persona todavía es inocente hasta que se la condene, no la vamos a tener preso por un hurto, porque la ley también prevé ciertos requisitos para la prisión preventiva. Entonces le van a decir, bueno, certificamos dónde usted vive, si tiene un domicilio fijo, vamos, vive acá, acá está su familia, piripipi, le avisan al juez, vive en este lugar, listo, tiene la obligación de avisar si usted se muda, si no le vamos a pedir la captura, bárbaro. Seguimos con la investigación, el proceso sigue hasta la sentencia definitiva, donde lo declaren, pongámosle culpable, y ahí le impondrá la pena que corresponda. Si es de prisión efectiva, la tendrá que cumplir, ¿ok? Pero no es que entra y sale y no pasó nada, se acabó ahí la causa, no. Está en una etapa donde la persona todavía es considerada inocente por la ley y por el principio penal, digamos, de derecho penal. Entonces no podemos tomar esto como una condena previa. Bien. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, sí. Bien, antes de que ya estamos sobre la hora, pero bueno. Básicamente acá, este propósito, para cerrar el tema, este propósito es indemostrable salvo que la persona sea tan estúpida de escribir en el chat algo como, bueno, vamos a un hotel, de acá no vamos a un hotel, o vos le pidas fotos de desnudos, o le adelante sus intenciones, ¿sí? O en el marco de su declaración ante la justicia, le toman la indagatoria, y la persona, en su declaración dice, sí, yo le hablé porque quería tener sexo con ella, pongámosle, con una menor de 13 años. Ergo,
Volver a la calle en 24 horas, tal vez Santos. Sí, sí, los Simpson, exactamente, Minetti. Pero bueno, no significa que la justicia no actúe cuando hablamos de esto. Pero bueno, ahora volvemos a ese tema. Pero bueno, el propósito no lo podemos demostrar de ninguna manera, salvo que estemos en la cabeza de la persona o que lo haya dejado demasiado claro en el historial del chat o que haya actuado de una manera que dé pie a entender esto. Otro problema que tenemos también es que a veces para intentar demostrar el propósito de la persona, saben que suelen hacer los investigadores cabeza de tacho, se hacen pasar por el menor. Entonces aparece la oficial Godínez, que tiene 40 años, y habla con el supuesto autor de grooming, ¿sí? Por chat. Entonces, ¿qué pasa si esta persona se contacta con el oficial Godínez? Vamos a poner Pereira, usted es el que hace el grooming, vamos a poner el nombre. Pereira, usted habla con el oficial Godínez, ¿qué cosa no se dio acá? ¿Qué parte del tipo estaría faltando? Usted le dice a Godínez, mientras habla con Godínez, le dice, mándeme unas nude, Godínez. Bueno, no Godínez, mándeme unas nude. Que sea menor. Que sea menor, exactamente, muy bien. Acá fíjense, subjetivamente, voy a hacer zoom out porque tengo que marcar acá arriba de nuevo. Subjetivamente, Pereira cree que habla con un menor, pero resulta que objetivamente no es un menor con quien está hablando, entonces no se daría el tipo, pero bueno, nada, en fin, se lo toma igual como prueba, se hace como una especie de zaraza ahí, medio como que no corresponde, en algún momento esto va a pasar, que los van a tirar abajo estas investigaciones porque no procede de esta manera la figura. Si hay que demostrar que la intención al momento del contacto con la menor era la misma que tuvo cuando se contactó con Godínez, y esto se puede imponer en tela de juicio. No, yo la verdad que no tenía intención hasta que hablé con Godínez, y Godínez, no sé, me hablaba de otra manera y me enganché. Y le empecé a pedir otra cosa, me empezó a gustar ahí. Fin, entonces a usted le empezó a interesar cometer un delito contra el interés sexual cuando habló con un adulto, ergo no cometió grooming. Mire qué loco. Bueno, otra de las cosas muy graciosas de esto es que tiene la misma pena que el abuso sexual propiamente dicho, o sea, un abuso sin penetración, un abuso simple, ¿sí? Un abuso, un tocamiento, viene un adulto, o bueno, una persona toca sin consentimiento o mediante violencia, amenazas a otra persona en sus partes púdicas, y ergo, este abuso simple tiene la misma pena que este grooming. ¿Y qué pasa acá? También hay otra inconsistencia, otra incongruencia, ¿por qué? Me voy más abajo en la pizarra. Cuando cometemos un delito, tenemos distintos estadios, ¿sí? Tenemos, antes de empezar a ejecutar el delito, tenemos actos preparatorios. Ay, bueno, me quedó bárbaro. No sé si están viendo abajo la pizarra, pero bueno, actos preparatorios. Estos actos preparatorios de un delito sí serían el equiparable a, por ejemplo, vamos a robar el banco. Entonces, si decidimos robar el banco, el acto preparatorio, ¿cuál sería? ¿Qué se les ocurre? Conseguir máscaras de Krusty. Bien, máscaras, por ejemplo, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa puede ser un acto preparatorio? Armas, inteligencia. Comprar armas. El plan. Tener un plan. Todo esto es un acto preparatorio. Yo todavía no hice nada. Estoy hablando para ver qué hacemos, ¿ok? Esto es un acto preparatorio. Todo esto que pasa acá, no es punible. Bien. Una vez que comienzo la ejecución del acto, que comienzo a ejecutar el acto delictivo, ¿sí? Comienza lo que se llama el iter criminis en latín. Miren qué lindo las palabras en latín, qué lindo. El camino del crimen. Y ahí podemos llegar a combinarlo el hecho. O sea, entramos a robar el banco y nos apoderamos ilegítimamente de suma de dinero mediante el uso de fuerza, violencia, lo que sea, o con el uso de arma de fuego, lo que carajo sea. Conseguimos acá el objetivo del delito y terminamos el delito, lo consumamos. ¿Sí? Acá consumamos el delito. Ya una vez que nos fuimos de la cosa, lo consumamos. ¿Ok? En este camino pueden pasar varias cosas. Una vez que lo consumamos, otra, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar mientras estamos robando un banco? Para que no lo terminemos de robar. Que nos maten. Muy bien, pongámosle que nos interrumpe algo ajeno a nosotros. Como ser la policía, o un guardia de seguridad, o una mismo de los rehenes agarra, toma un arma, nos caga a tiro, nos mata a todos y se acabó. Bien, queda es una cuestión, o nos deja heridos, no nos mata, porque si no tendría mucho sentido. Se ve frustrado, destrucción por razones ajenas a nuestra voluntad. Nosotros no queríamos
que esto se interrumpa, pero se interrumpió por una causa ajena. Vino la policía, un rehén se retobó y se frenó, se cortó todo y no pudimos terminar el robo. ¿Y qué otra cosa más podría pasar que no sea por causas ajenas a nuestra voluntad? Y que ¿Nos no lo arrepentimos? Muy bien, exactamente, desistimos. El desistimiento es el tercer camino. Empezamos la ejecución, vamos con las máscaras, las armas, llegamos a la puerta, decimos, esto es un asalto, y decimos, no, ¿qué estamos haciendo, muchachos? Vámonos. Y se van. Entonces, este desistimiento, ¿saben qué? No es punible. Tampoco. La ley te recompensa el desistimiento con la no criminalización de este acto en particular. Sí podemos criminalizarlo quizás si tenían armas sin autorización, etcétera. Podríamos decir, bueno, cometió el delito de tenencia de armas sin autorización legal, bla, bla, bla. Pero el robo en sí fue desistido y no va a ser punible de ninguna manera. Lo que va a ser punible va a ser la consumación, va a tener la pena completa, y si